Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando esta vez exclusivamente por internet. Yo soy Santiago Chávez, soy coordinador de formación de Proimágenes Colombia y pues, les estamos dando ahorita la bienvenida a la tercera sesión del evento Tengo una película, esta iniciativa del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía, a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, en colaboración con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tómense un momento, ahorita que ya están las personas que están conectadas, inviten a sus amigos, compartan el link video.proimágenescolombia en sus redes sociales para que agrandemos la asistencia online. Hoy vamos a estar tratando el tema de la formalización y el emprendimiento, porque digamos es una característica digamos del sector el crear, el ser muy buenos en toda la parte de planear un proyecto cinematográfico y pensar una película, pero muchas veces nos quedamos colgados en lo que sigue, ¿no? En ser sostenibles, en pensar en una empresa y también en conocer un poco sobre todos los temas de formalización. Entonces, para esto tenemos hoy invitado a Andrés Jaramillo. Él trabaja para Radio LEM y Cultura al Derecho y también trabaja de la mano con el grupo de emprendimiento del Ministerio de Cultura. Entonces le voy a dar la palabra a él para que se presente y de una vez arranquemos a hablar sobre este tema del emprendimiento. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Jaramillo. Yo soy parte de una empresa que se llama el Laboratorio Experimental de Música, radiolem.com. Dentro de dentro de la empresa tenemos tres partes. La mía es la parte legal de emprendimiento. Soy abogado, ¿cierto? Y llevo ya varios años trabajando lo que es el tema de derecho de autor y emprendimiento y conformación de sociedades en todo lo que es el sector cultural, no solamente de música. Los invito a que visiten nuestra página radiolem.com y pues quiero agradecerle a Proimágenes por la invitación y pues a todas aquellas personas que nos facilitaron y nos han ayudado para estar aquí hoy. Bueno, el tema de la charla de hoy es un poco cómo y cuándo emprender un proyecto, ¿cierto? Cómo emprender un proyecto desde el punto de vista del emprendimiento, de hacer empresa, que es uno de los elementos más importantes, digamos, dentro del sector cultural, porque nuestro sector o en el cual trabajamos es uno de los sectores más rentables de la economía en otros países. Aquí en Colombia todavía estamos un poquito quedados con el tema, pero digamos que en el sector cine tienen una enorme ventaja y es que tienen una ley del cine. Entonces, en ese orden de ideas, comparados con otros sectores de la economía cultural, ustedes ya van un paso adelante. Y deben aprovechar las herramientas que les da precisamente la legislación para poder empezar realmente a formalizarse y empezar realmente a ser parte de la cadena productiva del sector, digamos, de la industria audiovisual. Entonces, antes de empezar a hablar un poco de los detalles técnicos, jurídicos y toda esta, digamos, toda esta carreta legal, me gustaría hablar un poco del tema de emprendimiento, ¿cierto? ¿Cómo y cuándo emprender un proyecto? Y para esto voy a ilustrarlo con un ejemplo muy exitoso del sector. La primera pregunta es el cuándo. Uno cuándo tiene que empezar o cuándo debería empezar un proyecto emprendedor, en cualquier cosa, no solamente en el campo audiovisual, sino puede ser musical, teatro, lo que sea. Cuando yo me terminé la universidad y empecé a trabajar, yo trabajaba constituyendo empresas, básicamente. Y conocí un inmigrante venezolano, un señor inmensamente rico. Ahora, y yo era el encargado, como yo era el chiquito, el que acaba de llegar, yo revisaba las hojas de vidas de los clientes de la empresa donde yo estaba y les constituía su empresa. Ese era mi trabajo. Y yo entonces revisando la hoja de vida de él, yo vi que él empezó siendo mensajero, él ni siquiera tenía estudios superiores. Y ahorita era una persona que era dueña de una cadena de droguerías o accionista en una cadena de droguerías gigantesca que tiene presencia en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Uno de los dueños. Y yo entonces le pregunté, ¿usted cómo hizo? Me dijo, Andresito, si usted quiere salir adelante de verdad y usted quiere ser feliz y estar completo, usted no puede ser empleado, usted tiene que ser un emprendedor.
Y a mí eso me quedó sonando mucho y después, cuando conocí a mis socios y todo, vi que tal vez esa era la oportunidad mía para empezar a emprender. Entonces, el cuándo emprender es en cualquier momento, ¿cierto? Lo importante es tener la voluntad y la idea de querer sacar adelante un proyecto, el que sea. Eso por un lado. Ya entonces viene la otra pregunta es ¿cómo emprender? ¿Cierto? Que es la parte, la nuez de nuestra charla. Digamos que todos tenemos conocimientos, ¿cierto? Todos tenemos algo que podemos mostrar, algo que podemos vender, algo que sabemos hacer, ¿cierto? Podemos manejar cámaras, podemos manejar streaming online, podemos saber de derecho, podemos, no sé, ¿cierto? Pero digamos, si yo estoy en el sector audiovisual, lo primero que tengo que hacer es ubicarme dentro del sector. Yo, Andrés Jaramillo, o el que sea. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son los servicios que puedo ofrecer yo solo o con alguien? ¿Cierto? ¿Dónde estoy en la cadena? ¿Y cómo puedo aprovechar ese sitio en el cual estoy? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo tengo capital, digamos que me llegó una herencia de mi papá o algo, me gané el baloto y quiero estar en el medio audiovisual, entonces, ¿qué tengo? No sé nada de cine, pero ¿qué tengo? Capital. Entonces, tal vez lo que puedo hacer es o invertir en una película, ¿cierto? O volverme un productor, ¿cierto? Resulta que mi abuelo me dejó unas cámaras, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo tal vez ofrecer los servicios de alquilar cámaras, o soy un gran fotógrafo, lo que sea. Lo importante es, primero, dónde estoy, ¿cierto? Tener claro en dónde estoy. Porque si cuando yo tengo claro en dónde estoy, voy a poder saber entonces quién va a ser mi clientela. Y ese es el segundo punto. Hoy estamos, digamos, en lo que llaman la era de la información y las nuevas tecnologías, que ya tienen 50 años, ¿no? Pero bueno. Tenemos la oportunidad de identificar a nuestra clientela. Nosotros con un Facebook, ¿cierto? Podemos abrir una página de Facebook de nuestra empresa, cámarasandresjaramillo.com, ¿cierto? Alquilo cámaras de video para hacer lo que sea necesario hacer. Y puedo empezar a buscar mi clientela. Puedo abrir un Twitter y empezar a promocionarme. Y voy a empezar a tener seguidores. Voy a empezar a construir una base de datos, de clientela, de potenciales aliados también. Y además, y muy importante, tengo que conocer a la competencia. Esa fue una de las primeras cosas que nosotros empezamos a hacer en radiolem.com. Cuando empezamos Radiolem, lo primero que teníamos realmente que conocer era el sector musical, porque nuestro primer grupo de enfoque era el sector musical en Colombia. ¿Y cuál es el trabajo que hacía yo? ¿Cierto? Que todavía lo sigo haciendo. Es todos los días, 1 o 2 horas diarias, buscar bandas colombianas. Todo el día, todas las 2 horas. Buscar bandas colombianas. Entonces, que la tradicional, que no sé qué, que esta gente de Carranga tocó en el festival de Tibavita, no sé qué día, like, todos, like. Y ahí, entonces, yo empiezo a tener una base de datos de mis clientes. ¿Quiénes son mis clientes? Son mis potenciales clientes, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros ya sabíamos, por ejemplo, y empezamos a identificar necesidades de las personas, porque les escribíamos, ¿cierto? Entonces les decíamos, bueno, ¿este man está formalizado? No. ¿Sabe derechos de autor? No. ¿Sabe? No. Entonces, al tú identificar una clientela, ¿cierto? Y al tenerte más o menos definido dónde estás parado, ¿cierto? Ya puedes empezar a definir el rumbo de tu negocio. Entonces, esa es la primera parte, digamos, o el consejo, o la primera herramienta que debemos tener en cuenta es primero una ubicación, ¿dónde estoy en el sector? ¿Cierto? Y la segunda es tener datos, bases de datos, fundamental, los datos. ¿Para qué? Para conocer el entorno del negocio donde me voy a mover, ¿cierto? Es muy ingenuo, por ejemplo, si yo soy un abogado de derechos de autor, poner solamente un Facebook y decir, yo tengo una página de derechos de autor. Tengo que moverla, tengo que saber a quién le sirve y qué es lo que está buscando realmente esa persona. De pronto al principio no le interesa el derecho de autor, sino primero necesita formalizarse, montar las SAS o montar una asociación, ¿cierto? Cuando yo tengo conocimiento de quiénes son mis clientes, cuáles son las necesidades y cuáles son realmente los servicios que tengo para ofrecer, ya puedo, digamos, empezar a dar los pasitos de bebé en este que va a ser el proyecto de emprendimiento. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el público? ¿No? Bueno, yo sí tendría una pequeña pregunta porque, digamos, desde ese punto de vista sí
se enfoca, digamos, cuando uno tiene un producto, ¿no? Hablando un poquito como el proyecto cinematográfico, que también cada película tiene que buscar su público y tiene que hacer ese trabajo igual de intensivo de identificar, eh, identificar quiénes son las personas que podrían recibir ese producto audiovisual. Eh, digamos, eso cómo se podría como trasladar entonces como al área cinematográfica, ¿no? Porque hay una diferencia y es que nadie necesita películas, por decir algo. Nadie a veces como que manifiesta la necesidad de películas, ¿no? Entonces, sino que es un productor que dice, tengo una idea, voy a hacer una película, pero tengo que comenzar también, así como comienzo a desarrollar la idea de escribir el guión, a hacer como toda la localización de mi película dentro del sector. No sé cuál ha sido como tu opinión sobre este. Pues es igual que un servicio definido, digamos, una película también tiene que buscar sus nichos de clientela, ¿no? Porque finalmente la gente que la ve es cliente, ya sea por streaming, como la película de Cosmonauta, de la que vamos a hablar más adelante, o ya sea en cines, tú tienes un nicho de mercado, ¿cierto? Y dependiendo también del cine que hagas, ¿no? Lo que llaman cinearte, por decirlo de alguna manera, no tiene, digamos, el mismo público que el cine comercial, pues, normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscar, cómo identificar? Hay muchas maneras de identificar tus nichos de mercado. O crearlos también, ¿no? Dependiendo. Hoy ustedes tienen las ventajas, por ejemplo, y los músicos también, de interesar a públicos que tal vez no se interesan en una cosa en particular hasta que les llega algo que les hace clic. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y es lo que hablamos con lo que te comentaba antes y lo que ahora voy a hablar con ustedes. Y es las 3P, ¿cierto? Las 3P, bueno, entonces para hablar un poco de las 3P. ¿Qué es las 3P? Estoy haciendo un curso online de la Universidad de Berkeley sobre precisamente estos temas de cómo manejar la industria cultural. En este caso en particular era industria musical. Pero el profesor habla de las 3P y esto se aplica de manera muy general y muy concreta a todos los proyectos, ya sea una película, un álbum, una obra de teatro, lo que sea. Entonces, el profesor nos habla de las 3P como, digamos, como el santo grial del emprendimiento un poco. Y a mí me parece muy importante, digamos, que la gente tenga conocimiento de esto porque me parecieron 3 datos muy claves. Entonces, la primera P nos habla del producto poderoso, ¿cierto? Es decir, como realizador, como músico, como teatro, si tienes una obra de teatro, como lo que tengas, lo primero que vas a tener que tener y que tienes que ser consciente es que tienes que tener un buen producto, un powerful product, un producto poderoso, lo que llama él, ¿cierto? ¿Por qué? El producto poderoso o de calidad finalmente es lo que va a determinar si nuestro proyecto de alguna manera va a ser exitoso o no. Por más que uno lo haga con las uñas. Poderoso no quiere decir 1.000.000 de trillones de dólares, ¿cierto? Sino algo que le dé ese diferencial por sobre otros proyectos o otras, digamos, películas. ¿Sí me entiendes? Hay películas de muy bajo presupuesto que se vuelven un fenómeno internacional increíble. Por ejemplo, aquí va analizando un poco el tema, esta película de Actividad Paranormal costó 2 millones de dólares, la primera, y facturaron casi 500 millones de dólares en todo el mundo. Es un producto muy poderoso, muy, muy poderoso. En el primer screening de esa película, a 2 personas les dio un infarto. ¿Sí me entiendes? Eso es un producto poderoso. No quiere decir que yo tenga que tener mucha plata, no quiere decir que yo tenga que tener algo así supremamente rimbombante, pero tengo que tener un producto poderoso. Y un producto poderoso puede hacer que tu nicho de mercado además se amplíe. Mucha gente detesta las películas de terror, pero la vio con el novio arronchado, o en cines, o solo en la casa, lo que sea, pero mucha gente la vio. ¿Por qué? Pues es un producto muy poderoso, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Hablemos de un producto poderoso, tratemos de tener un producto poderoso, que no necesariamente tiene que ser complejo, ¿sí? De hecho, a veces menos es más, pero tratar de tener un producto poderoso. Esa es la primera P.
La segunda P, ya hablando desde la perspectiva del emprendimiento, es tener perspectiva de lo que vamos a hacer. Es decir, en nuestro intento de ser realizadores, de hacer una película, de ser director, productor, lo que sea, tenemos que ser conscientes que muy probablemente nuestros primeros intentos no sean necesariamente los más exitosos. Tengo una gran amiga que produjo una película, se demoró 4 años produciéndola. La película se proyectó en teatros, no le fue muy bien, pero igual al ella ser la productora le tocó asumir una deuda muy grande porque no recuperó la inversión, ¿cierto? Sin embargo, eso le abrió las puertas para otras cosas y ahora se la pasa viajando a Berlín, ahorita está en la Berlinale, Cannes, sí, ¿cierto? Entonces, digamos que la perspectiva, no les digo que no sueñen, ¿cierto? Pero tenemos que tener los pies en la tierra y entender que el emprendimiento, tener una empresa y ser emprendedor y no depender de una quincena, es muy complicado. Entonces, hay que ir por etapas, ¿cierto? Hay que ver esto como un negocio que va a ser de toda la vida. O sea, yo estudié cine para hacer cine toda mi vida y no me voy a hacer rico de la noche a la mañana, ni mi primera producción va a ser la del Oscar. De pronto sí. Pero por lo general, lo más normal es que no. Entonces tenemos que tener una perspectiva de nuestro negocio y entender que es con pasos de bebés, pasos de bebés. Les doy un poco el ejemplo nuestro. Nosotros llevamos 3 plataformas, radiolem.com, ¿cierto? Vamos apenas a empezar la 3.ª plataforma y esta es la plataforma que soñamos, en parte. Pero nos tomó 3 años llegar hasta acá. Yo esto de la perspectiva no lo tenía claro y de hecho mis socios sí, porque ellos ya habían tenido otros negocios. ¿Sí? Me decían, espérese, esto todavía no va a dar billete, esto tranquilo, por ahí en 3 años. Yo, ¿cómo así que? Sí, hay que tener perspectiva, ¿cierto? Perspectiva, y de a poquitos la cosa va saliendo adelante. Y el último, y creo que también es muy importante, mejor dicho, las 3 son concurrentes, es el profesionalismo. Tenemos que ser profesionales en lo que hagamos. Nosotros los colombianos tenemos una tendencia a ser muy folclóricos, ¿cierto? Pero tenemos que aprovechar, y sobre todo ustedes los realizadores, insisto, la ley de cine. La ley de cine está trayendo mucho capital del exterior, pues mucho capital, ¿no? A Colombia. Y si ustedes miran las estadísticas, la asistencia del público colombiano a las películas colombianas está aumentando, ¿cierto? Lo mismo la financiación y los presupuestos han ido aumentando. En ese orden de ideas, tenemos que vernos como un sector, primero, formal, como una industria, y profesional. Tenemos que dejar un poco de lado el folclorismo con que manejamos las cosas y empezar a ser un poco más, comillas, gringos en ese sentido, y es ser cumplidos, ser puntuales, tener unas relaciones cliente-proveedor y no que es que somos los amigos y parcero, venga, no, esto es relación cliente-proveedor, etcétera, etcétera. Manejar nuestras relaciones realmente profesionales pensando en que el negocio se está creciendo y que esto ya es una industria. A diferencia de la industria musical, que todavía está muy en los pañales, el cine en Colombia sí está empezando a crecer de verdad y tiene una perspectiva de crecimiento muy grande. Entonces, digamos, profesionalismo y pensarse como empresario, ¿cierto? Esto no es un hobby, porque estemos en el campo de las artes no quiere decir que es un hobby, ¿cierto? O que es menos serio que irse a darle 13 y 14 horas en un banco, de cajero o de abogado o lo que sea, ¿cierto? Porque esa es otra. No, entonces que no, mamá, voy a estudiar cine, no, mamá, voy a estudiar música, no, este es un hippie. No, resulta que sí es una profesión como cualquier otra y que demanda de profesionalismo y seriedad, ¿cierto? Para eso estamos acá, para formalizarnos y hablar de emprendimiento, ser empresarios, ¿cierto? Y el ser empresario requiere ser serio consigo mismo, serio con sus socios y serio con los clientes. Con esos 3 elementos uno ya dice, bueno, ya acá voy bien. Una cosa clave, pasando ya al tema de las 3 P's, y esto ya lo digo yo en esta charla por experiencia personal, puramente personal, es que uno solo no hace nada. Uno necesita socios, sobre todo si va a montar una empresa necesita socios, pero necesita socios ojalá que no hagan lo mismo que uno, o sea que no se redunden las funciones
y sobre todo que aporten a nuestro negocio, ¿cierto? Lo digo porque por mi experiencia personal, nosotros en el radiolem.com somos 3 socios. Están Nicolás Méndez, que él es realizador, como ustedes. Estoy yo, que soy abogado, y está Camilo Navarro, que es diseñador industrial. Como verán, es un combo un poquito heterogéneo, ¿sí? Pues que hace un productor de cine trabajando con un abogado y con un diseñador industrial. Eso precisamente es lo que ha hecho la empresa fuerte. Y es esa multidisciplinariedad, y que cada uno es disciplinado en lo que hace, ha hecho que yo hoy esté acá, pero al mismo tiempo ha hecho que tengamos una plataforma de difusión del patrimonio musical colombiano a cargo de mi otro socio. Y al mismo tiempo estamos trabajando en otros proyectos desde el punto de vista del estudio. Vamos a sacar un disco próximamente, queremos sacar un documental, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo que escojan gente realmente que les aporte a la empresa o a su proyecto y que le dé otra perspectiva a la cosa. A veces trabajar con personas que no son del sector hacen que nuestra empresa agrande muchísimo su nicho de mercado, pero además se vuelva muy innovadora. Y eso es clave en el sector. Muy, muy importante. Sí. ¿Cómo llegaste a esos socios? ¿O cómo fue la historia un poquito? Es decir, esa también es una pregunta súper constante de la persona que acaba de salir de la universidad y que quiere comenzar a realizar. ¿Cómo yo convenzo a la gente un poco de mi idea, o cómo planteo mis deseos o mis perspectivas y las hago y las comunico? ¿Cómo fue, por ejemplo, en el caso de Radiolem, por ejemplo, este grupo tan heterogéneo? Pues fue, ahí sí, aplicando lo que les acabo de decir, producto poderoso. Resulta que mi amigo Camilo Navarro, nos conocemos hace mucho tiempo, desde el colegio, no estudiamos juntos, pero bueno. Y él quería tener una plataforma musical desde hacía mucho tiempo. Y yo trabajaba de abogado. Yo trabajaba en una pues les conté, yo trabajaba haciendo empresas, tal. Me dijo, Jara, imagínese que tengo esta vaina, tengo este chicharrón, yo quiero montar una página web con música. Pero en ese momento, en ese instante, fue cuando empezó a salir todo lo de Saico en radio, que Julito hablando mal de Saico, que es que van a intervenir Saico, que Saico es Satanás, mejor dicho. Me dijo, pero tengo este rollo con Saico y me da miedo que me metan pues a la cárcel, ¿no? Porque subí 3 canciones a internet. Y yo le dije, venga, yo miro el tema de derechos de autor, porque yo también estaba trabajando la propiedad intelectual donde trabajaba, y miramos a ver cómo hacemos. Yo averiguo el tema de la página, y empezamos a trabajarle a la cosa, y me dijo, oiga, ¿por qué no nos asociamos? Montamos una plataforma de difusión del patrimonio musical, que era lo que quería él realmente, difusión del patrimonio musical colombiano, pero la complementamos con una asesoría legal y de empresas para la música, porque es que vimos que el sector musical no tenía empresa, no tiene empresa, ¿cierto? Yo le dije, hágale. Pero necesitábamos un pequeño elemento importante en el tema de si uno va a tener una industria de música, y es un músico, ¿no? Sí. Entonces, Nicolás, que también es realizador, como les dije, es músico y tiene varias bandas, y él ha tocado como en 8 Rock al Parque, mejor dicho, ha tenido bandas y todo. Le propusimos, le dijimos, mire hermano, tenemos este proyecto, tenemos una plataforma del patrimonio musical colombiano, pero que además viene todo el tema legal atrás para asesorar a las bandas, no sé qué, necesitamos un músico. Y él se sentó y dijo de una, pero ¿sabe qué sería chévere también? Entonces tengamos un estudio de grabación portátil para poder ir por toda Colombia recopilando ese patrimonio musical. Lo protegemos a través de lo legal y lo difundimos a través de la plataforma. Powerful Product. Los 3 nos convencimos de que era el mejor negocio, y aquí estamos. Entonces, así fue como surgió. Uno no sabe dónde se encuentran los socios realmente, ¿cierto? Traten de buscar gente que le tenga amor al proyecto, que lo haga primero por amor. Porque cuando uno le tiene interés a algo y lo hace por amor, se apropia de eso, ¿cierto? Eso es clave, ¿cierto? Porque es que, uy, usted realizadora, y sí, no, entonces hagamos tin, y no funciona, porque a veces no hay esa simbiosis, esa empatía, ¿cierto? Aquí la hubo, afortunadamente.
¿no? No siempre funciona así. En este caso lo hubo. Entonces, digamos que encontrar un buen socio es presentarle a alguien el proyecto que uno tiene y que la persona se enamore de eso. Por ejemplo, les voy a decir una cosa, ahorita después de junio va a salir un festival de cine muy chévere, ¿cierto? Que se cranearon 2 chicas y les digo, ellas vinieran acá al Radio Lem para la asesoría legal, pero si me lo hubieran presentado para que fuera socio, ahí me metía de cabeza, porque tiene un producto poderosísimo. Okay. Eso es. ¿Hay preguntas por ahí? Sí. César Vargas tiene algunas preguntas. ¿Qué tipo de asociaciones y sociedades son recomendables para el sector cultural? Eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, más adelante. Entonces, ¿en qué etapas de la cadena de producción se refleja la consultoría legal, contratos, registros, constitución de sociedades? También creo que lo vamos a ver. Todo eso lo vamos a ver. Ajá. En la oferta académica, ¿cuál programa es recomendable para complementar las bases en derecho? Pues en la oferta académica... Complementar, a mí me quedaría un poco las bases, es decir, que si existe tal vez algún programa de legislación para no legislantes, o sea, pues sí. para que los realizadores, por ejemplo, que no quieran... ¿Tú conoces alguno? Pues primero que todo, les digo que nosotros en radiolem.com damos talleres gratuitos a todo el sector. No es sino que se agenden, nos escriben un correo al contact y nosotros les damos de hecho, talleres. Podemos mostrarle la página, yo creo que podemos mostrarles un momentito sí. la página. Pues si ahorita está el del cronómetro, pero dale. Ven, no, igual pues ahí está el correo, creo. Radiolem.com, ¿así? .com, ahí está. Sí, así, sí, ahí te entra. Ahorita estamos en el conteo regresivo de la plataforma, de la nueva plataforma, afortunadamente, ¿cierto? Aquí están sus redes sociales. Pero para responder a tu pregunta, sí. Si tú buscas en Google, pones OMPI, OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cursos en línea. Los cursos en línea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, son los mejores cursos de derecho de autor y propiedad intelectual que te puedes conseguir. Aparte de que es la autoridad mundial, ¿cierto?, de propiedad intelectual, son supremamente buenos. Los cursos introducciones te sirven para saber un poquito de patentes, un poquito de propiedad intelectual, un poquito de derecho de autor, ¿cierto? Y ya después puedes tomar cursos avanzados, pagados. Para Colombia son como $60. Son muy buenos, muy buenos y además te dan un certificado. Entonces creo que es clave, si no eres abogado, no tienes estudios en derecho, es clave, lo que te digo. De todas maneras, nosotros en radiolem.com podemos asesorarlos en las dudas que tengan y pues nada, creo que esa es la... ¿sí? Perfecto. Bueno, volviendo un poco al tema, ya tenemos nuestras 3 P's, estamos encontrando ya al socio casi que... como si uno estuviera buscando esposo o esposa, hemos dicho una cosa así. ¿Cuál sería ahí como lo que sigue, digamos, dentro de tus recomendaciones? La pregunta está muy pertinente, ¿cuáles son las herramientas jurídicas? Eso es lo dejé de último de aposta, porque considero que antes de montar una empresa, uno tiene que tener más o menos claro para dónde va, y estos son los elementos que les estaba tratando de dar. La última parte antes de decir, bueno, listo, montemos la empresa, vámonos para la Cámara de Comercio y juguémonosla, es lo que los gringos llaman el Producto Mínimo Viable, o MVP, ¿cierto? El MVP, que es básicamente lo que nosotros nos vamos a sentar con nuestros socios a decir, vea, esto es lo que vamos a ofrecer, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a ofrecer, que lo podemos ofrecer bien y que no nos cuesta mucho ofrecerlo. Porque a mí, digamos, ir a dictar un taller me cuesta, ¿cierto? Así sea en la oficina nuestra o en un café, el tinto me cuesta. Entonces, como estamos empezando, muy probablemente no tengamos un capital enorme para invertir. Entonces tenemos que tener claro cuánto me cuesta prestar el servicio y cuál es la potencial ganancia, lo mínimo que puedo hacer, ¿cierto? Ese es el MVP, muy resumido. Y lo segundo es un plan estratégico de la empresa. ¿Para dónde vamos? Ponernos unos objetivos. Eso no está tallado en mármol, ¿no? No quiere decir que es que entonces vamos a hacer una película en 2018 y en 2020, de pronto la hacen el otro año. Pero fijarse unos objetivos, unas metas y unos lineamientos.
como nosotros. Digamos, bueno, entonces para el otro año tenemos que tener la plataforma 1.0. Listo, se hizo. Con las uñas. La 2.0, ya un poquito mejor, ya mucho más robusta. Igual, ya no tan con las uñas, pero sí todavía guerreada. Y la tercera ya se pudo financiar como queríamos, ¿cierto? Se pudo hacer con las personas, los ingenieros que queríamos y así. Nos trazamos unas metas. De hecho, tuvimos esa reunión en diciembre del año pasado para mirar cómo nos había ido con las metas que nos habíamos trazado. Y unas se cumplieron muchísimo antes de lo esperado y otras, vaya uno a saber, ¿cierto? No están escritas en mármol, pero si tenemos un norte, por lo menos ya sabemos, bueno, voy para la oficina, vamos a hacer esto, esto y esto, esto y esto, vamos a hablar con esta persona, y hay oportunidades que llegan, no, digamos, un poco al azar, como esta charla, por ejemplo, ¿cierto? Te llegan las oportunidades porque has hecho un trabajo, porque te levantaste y dijiste, bueno, queremos posicionarnos como los que vamos a asesorar al sector cultural en el tema de formalización, creación de industria, listo, y han ido llegando las oportunidades, ¿sí? Entonces es tener un MVP, que es lo que puedo ofrecer ya a un bajo costo y ojalá con un amplio margen de ganancia, ¿cierto? ¿Cuál es ese producto poderoso que puedo ofrecer? Y lo otro es trazarme mis metas y mis objetivos, ¿sí? Entonces, hasta ahí digamos que la etapa preempresarial, ¿cierto? Ahí también, bueno, requiere justamente gran creatividad llegar a esas conclusiones, ¿no? Porque muchas veces uno se ve cohibido porque no existen los recursos literalmente, pero justamente es parte de eso, es ver más allá y ver que, por ejemplo, no se pues quién tiene una cámara, empecemos por una punta y ser constantes, ¿no? Exacto. Como esa primera parte también, no dejarse ver por dónde está el dinero o la plata, sino un poco como más qué se quiere hacer como tal. Exactamente. Sí, y eso es muy importante sobre todo porque esto es una cosa que me dijo mi socio y se lo repito a ustedes, la plata llega. La plata llega. No solo lo que les digo, es muy chévere poder hablar de emprendimiento porque nosotros, digamos que vivimos toda la experiencia y nos ha tocado, no digo que duro, pues así que hernia, sangre, sudor y lágrimas, pero sí ha habido que trabajar mucho, ¿cierto? Y uno por lo general, o sea, nosotros empezamos con 0 pesos. Con 0 pesos. Yo trabajaba en la oficina con los clientes, y por la noche nos reuníamos. Y lo mismo mi otro socio, pero de a poquitos los proyectos empiezan a crecer y le empiezan a coger a uno tiempo, hasta que en algún punto se te vuelve tu trabajo de tiempo completo y nunca te diste cuenta cuándo fue que tu empresa te empezó a dar para vivir. Y de la noche a la mañana pasas a ser un empresario independiente del sector cultural, ¿cierto? Que es una satisfacción gigantesca, pero lo que les digo, perspectiva, es de a poquitos. Uno puede empezar con 0 pesos, pero si uno va más o menos bien encaminado, llega la cosa. Llega. Ahora, todo lo que les hablé ahorita, porque en mi experiencia yo lo pongo antes de montar la empresa, y es por una cosa muy sencilla, es porque una empresa demanda otro tipo de responsabilidades, que si uno no tiene esto claro y no lo quiere hacer, es mejor no meterse a montar una empresa, ¿cierto? Porque cuando yo decido montar una empresa es porque me va a formalizar y además porque voy a empezar a responsabilizarme por mí, por mi patrimonio, el patrimonio de la empresa, y tengo que empezar a pagar impuestos, tengo que empezar a asumir responsabilidades que al negro no importa, eso que factura no de en efectivo, no, ya no, ¿cierto? O sea, tener la empresa realmente es llevar el proyecto al siguiente nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya yo entro a la cadena de valor de la industria como tal. O sea, yo ya empiezo a entrar en la estadística de la industria. Ya me empiezan a minerar en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio de Cultura, en Proimágenes, ¿cierto? Ya empiezan a inventariarme a mí. Veas que acaban de montar una nueva productora en Bogotá que se llama Andrés Cine SAS, ¿cierto? Y este man, bueno, entonces, este man paga impuestos, este man tiene al día su declaración de renta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo monto mi empresa se me abren muchísimas puertas, pero puede ser un arma de doble filo. Si la manejo bien, con profesionalismo, para arriba. Si la manejo mal, sin profesionalismo, para abajo. Y el totazo es mucho más duro cuando uno tiene la empresa que si no la tiene. Entonces, por aquí veo preguntas.
No, la verdad que igual si tienen preguntas, Sí. no, mándenlas, que estamos, mejor dicho, hoy estamos acá pendientes de ustedes 100%. Y pues ya habiendo pues hablado un poquito como sobre esta parte, ¿cuál sería como la Bueno, paso a entonces, cuando ya tenemos todo nuestro plan estratégico, tenemos un gran producto y decimos, bueno, ¿cuáles son las maneras de asociarse en Colombia? ¿Cierto? Esta es la carreta jurídica, que pues voy a tratar de no hacer tan ladrilluda, ¿cierto? Pero bueno. Nosotros en Colombia, digamos, tenemos dos tipos, o por ponerlo de alguna manera, hay dos tipos de maneras en las que yo puedo trabajar, ¿cierto? Yo puedo trabajar con ánimo de lucro, una SAS, una sociedad anónima, una limitada, después les contaré cómo funciona eso, o una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL. ESAL? Entidad sin ánimo de lucro, ESAL. ESAL, ESAL, ESAL. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia reside en que las entidades con ánimo de lucro reparten una utilidad, ¿cierto? Y tienen, digamos, un margen de negocio mucho más amplio. Por ejemplo, nosotros como LEM no podríamos trabajar como ESAL, porque tenemos un estudio de grabación, tenemos, ¿no?, una consultoría jurídica, tenemos tal. Entonces, digamos que como tenemos que hacer tantas cosas, ¿cierto?, entonces no podemos meterlo en principio, digamos que no podemos meterlo bajo la figura de un ESAL para hacer lo que estamos tratando de hacer, sobre todo por el tema de la plataforma y tal. Y tenemos las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son aquellas en las cuales recibimos dinero, ejecutamos proyectos, pero además tenemos la ventaja de que podemos recibir donaciones. No del Estado, pero sí de particulares, porque el Estado no puede hacerle donaciones a nadie. Y cuando yo recibo una donación, y esto es clave, que ahorita lo vamos a ver en profundidad, yo puedo entregarle a mi patrocinador, yo puedo entregarle un certificado de donación para que le descuenten impuestos. Y esa es una manera muy, muy buena, tal vez, dime. ¿Qué dice? Sandra Hernández dice entidad sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Sin ánimo de pérdida, a eso sí les digo, de eso, y eso hay que tenerlo claro. Somos emprendedores y, bueno, amamos lo que hacemos, la profesión, lo que quieran, pero hay que hacer plata. O sea, aquí esto no es un ¿cómo es que dicen? Un apostolado, ¿no? Acá sí. Es la beneficencia. Sí, no, acá no estamos así, sí. O sea, la idea y ojalá, pucha, es que yo quiero facturar con mi película 500 millones de dólares. Como ¿cómo se llama? ¿Cuál de todas? Actividad paranormal. Ah, sí. Sí. Puede hacerse con la entidad sin ánimo de lucro. Exactamente, creo que sí, Camilo Quiñones dice artículo 125 del Estatuto Tributario. Exactamente. Ahí están las exenciones a las cuales uno accede, a las cuales el donador accede cuando le da dinero a la entidad sin ánimo de lucro. Sí. Entonces voy a hablarles primero un poco de las entidades con ánimo de lucro, ¿cierto? Que son, digamos, las que más se utilizan en algunos campos, y después vamos a hablar de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces me gustaría que hasta aquí, el que tenga alguna pregunta ahí por el Twitter o lo que sea, con mucho gusto, lo que quieran saber. A ver si entra algo. Sí, digamos que toda esta primera parte igual pega muy bien con lo que ayer dijo Rodrigo Guerrero y digamos con esa búsqueda de un porqué, como el porqué de las cosas, el porqué estoy en un proyecto cinematográfico y todo eso. Entonces, muchas veces puede que existan esas motivaciones, que uno no sepa cómo concretarlas, que uno no tenga a veces las herramientas como darles forma ya, como tener el producto poderoso y la perspectiva, pero digamos que en el sector cultural es bastante, o sea, ya está claro un poco eso, ¿no? Es mucho más de corazón y digamos que hay otras razones muy diferentes a otros sectores de la industria, que bueno, a veces sí es el mero lucro o una oportunidad o bueno, otras cosas. Entonces, a veces, y ahí es más cuando cuando llegamos a este punto justamente, entonces, en el que vamos a formalizarnos, en que comienza uno a perderse dentro de ese mare magnum. Entonces, si quieres... Aquí nos están bombardeando con preguntas, fantástico. ¿Qué tan válido es crear una sociedad temporal para desarrollar un proyecto cinematográfico? Bueno, entonces...
Si quieres, empecemos, hablemos de las... Voy a de guardar las... esas preguntas acá, Dale. porque No, yo voy a ir todas copiando son acá. claves. Bueno, entonces voy a hablarles de las sociedades más utilizadas, de las figuras jurídicas más utilizadas. No me voy a detener en unas que ya no se utilizan, que no son prácticas, ¿cierto? Sino voy a tratar de ir a la nuez. En las sociedades con ánimo de lucro, ¿cierto? La principal figura jurídica utilizada en este momento en Colombia se llama la Sociedad por Acciones Simplificada, o la SAS. La SAS, me distrayeron acá. Bueno, la SAS. ¿De dónde viene la SAS? La SAS viene, voy a decirlo, que no salga de Sudamérica, de la Puede estar saliendo en este momento de Sudamérica. de la imposibilidad realmente del Estado de darle empleo a las personas, o sea, que la gente consiguiera un trabajo. Dijeron, nosotros no vamos a poder darle trabajo a todo el mundo, entonces tenemos que empezar a crear una cultura del emprendimiento, y por eso es que estamos acá, ¿no? Y dijeron, tenemos que darle a la gente las herramientas para que puedan constituir sociedades sin que se vuelva un mare magnum de papeles, porque es que antes constituir una empresa, una sociedad anónima, una limitada u otras, era muy complejo. Había que hacer escritura pública, había que ir a la notaría, Cámara de Comercio, había que hacer más o menos 30 trámites para uno montar una empresa en Colombia. Eso es absurdo. Entonces, la SAS es del 2008, si no estoy mal. El que me ayude por ahí, alguien estaba buscando. Alguien... Creo que es la ley 1450 del 2008, algo así, es que no tengo presente la norma, pero bueno. Dijeron, bueno, vamos a crear un mecanismo societario, un vehículo de empresa que ayude a todo el sector informal del país para que se formalice y podemos cuantificar, sepamos realmente cuál es el tamaño de nuestra economía y para darles las herramientas a los emprendedores de que realmente empiecen a trabajar como empresarios. O sea, crear una cultura del emprendimiento en Colombia. ¿Qué estrategias? Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, crearon la SAS, ¿cierto? Y dijeron, bueno, vamos a crear un vehículo jurídico muy sencillo. Y realmente lo es. O sea, ustedes para crear una SAS no se demoran más de 2 días, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar del gerente, de sus funciones y tal. Pero la creación es muy sencilla. Lo primero es que tienen que tener lo que se llama un contrato de sociedad, unos estatutos, un reglamento, cómo vamos a funcionar, ¿cierto? Antes la ley nos limitaba mucho. A qué podía yo hacer, qué no podía yo hacer, cómo echaba yo a un socio de la sociedad, etcétera, etcétera. Ya no. Ahora es mucho más fácil. Ahora casi que hay libertad absoluta de determinar. Nos sentamos o se sientan conmigo, con el abogado. Andrés, mira, es que queremos que si no viene a 3 ensayos este man lo podamos sacar de la empresa. Si este man no pone la plata para la película tal día lo podemos echar de la empresa. ¿Sí me entienden? Se puede hacer lo que uno quiera. Es muy flexible. Y en ese sentido es más flexible que cualquier otra figura. Entonces, aquí nos llega una pregunta ahorita. ¿Se puede hacer una sociedad o es conveniente hacer una sociedad para una película? Yo diría que es clave hacerlo, por 2 razones. Ahorita vamos a hablar de cómo me compromete mi bolsillo cuando monto una empresa. Pero lo digo desde ya, cuando yo monto una SAS, mi patrimonio, mi carrito, los 3 CDs que tengo, ¿cierto? El televisor el DVD, pues no me lo van a embargar, porque es que yo monto una empresa precisamente para que el patrimonio de la empresa sea el patrimonio de la empresa y otra cosa sea mi patrimonio, ¿cierto? Eso es lo primero. De hecho, para eso se inventaron las sociedades, para separar una cosa de la otra, por allá los romanos. Con las SAS podemos hacer eso, podemos definir el reglamento que a nosotros se nos dé la gana, salvo que sea abiertamente ilegal. Es decir, yo no le puedo poner como razón social a mi empresa importación y exportación de clorhidrato de cocaína, ¿no? Porque no creo, ¿sí? Pero sí nos da una libertad inmensa a la hora de trabajar. Y finalmente, una película, una producción, es una empresa en sí misma, ¿no? Tiene uno arriba en la pirámide, digamos, si fuera una pirámide, entonces tiene unos productores, ¿no? Que consiguen el billete, debajo tiene un director, tiene el director de arte, y así, es una pirámide, ¿cierto? Que consigue recursos, que paga salarios, que contrata escenografía, todo, es una empresa, ¿cierto? Es una empresa. Entonces, es una gran idea. Yo monto una SAS que va a tener un solo objeto, hacer la película tal,
o producciones de películas. Se hace, se recoge el dinero, y se hace la película, y cuando se ha terminado de hacer la película, le llega la plata, nos ganamos nuestros 500 millones de dólares, repartimos dividendos y liquidamos la sociedad. O la dejamos porque ya tiene experiencia, ¿cierto? Entonces podemos seguir. Sí, porque ahí se dan esos dos casos. Es decir, justamente Bodnar comenta que si habla de la creación de una empresa, sino de sociedades temporales. Exacto. Y en cine pasa mucho también, es que es bastante común que se crea la empresa para la película. Es decir, incluso empresas consolidadas, es decir, que ya tienen experiencia, cuando van a hacer la película crean una empresa que es la película, exactamente, la ejecutan, llevan todo el control fiscal, etcétera, etcétera, la liquidan cuando termina y ya y pasan, transfieren todo de nuevo, o lo que haya, lo que quede de la película como tal, derechos o lo que sea, lo transfieren a su primera gran empresa. A la matriz. Exacto. Entonces es una costumbre también que se hace, inclusive las películas en Estados Unidos se producen así. Claro. Con el LLC, el Limited Liability Company. Exactamente. ¿Y por qué lo hacen así? Porque estas SAS, lo que les comento entonces, bueno, vamos a hablar primero del contrato de sociedad y después hablamos de la responsabilidad. ¿Qué es un contrato de sociedad? Son unos estatutos, ¿cierto? Es un reglamento, básicamente. No se asusten con la palabra contrato. Cuando yo compro un cigarrillo con un Halls aquí abajo, donde la señora que vende, eso es un contrato de compraventa. Entonces es un contrato, ¿cierto? Es un contrato donde yo tengo que tener las reglas del juego de la empresa, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que poner ahí es, bueno, ¿cómo se va a llamar? Entonces, Andrés y Pepe Productions, listo, Entonces ahí ya le pongo el nombre. ¿Cuál va a ser el domicilio de la empresa? No, va a tener su sede y domicilio en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en San Basilio de Palenque, o lo que sea, ¿cierto? Además, voy a decir, bueno, ¿quiénes son los accionistas de mi empresa? ¿Cierto? Entonces, en los estatutos pongo, bueno, los accionistas van a ser Andrés Jaramillo, Jaime Rosenthal, Ponemos ahí los accionistas de la empresa. Ponemos el objeto social, o sea, la actividad. ¿A qué nos vamos a dedicar? Antes de la creación de las SAS, con la ley 1258-2008, gracias Claudia por tu colaboración, había que poner en la escritura, además en la escritura, todo lo que fuera a hacer la empresa, de manera principal y de manera secundaria. Entonces, la empresa va a poder hacer películas, pero también va a poder contratar escenografía. Tiene que poder todo. Uno tenía que poner absolutamente todo, hasta girar cheques. Entonces, con la ley 1058 y la creación de las SAS, dijeron, eso es absurdo. Ponga un objeto, 2 o 3 principales que le den a usted una idea global de lo que va a hacer, ¿cierto? Como producción de video, producción de películas, ya. Y el resto uno pone ahí, y cualquier otro objeto legal, punto. Y con eso tengo, ¿cierto? Entonces el objeto es una cosa muy resumida. ¿Qué les recomiendo yo? Que busquen en la DIAN, sale actividades, y ponen lo que dice la DIAN. Producción de películas cinematográficas, tal, punto, listo. Perfecto, y queda. Aunque darle también un análisis propio, también pueden estar nuevas cosas que puedan ponerse o intentar hacerlo también abierto, pues sí, pensando en el futuro justamente, en lo que pueda. Sí, uno puede poner lo que quiera, lo que les digo, hay libertad absoluta. Es que eso, lo interesante de este tipo de organizarse como empresa con una SAS es eso, libertad absoluta. Yo puedo tener como objeto social, tener una plataforma web de protección y difusión del patrimonio musical colombiano y servicio de instalación de ascensores en inmuebles. No tiene que decirlo, eso sí tiene que decirlo, eso es lo importante. Puede o no puede, lo que te digo, poner 2 o 3 principales, lo que voy a hacer de verdad, y uno después pone de cualquier objeto legal o cualquier otra actividad que sea legal en Colombia, punto. Y ya. Bueno, entonces yo pongo mis accionistas, ya puse mi domicilio, puse mi razón social, o sea, mi nombre. La razón social es un nombre, no lo confundan con marca. Una cosa es Coca-Cola, la marca que todos conocemos, ¿cierto? El loguito y tal. Y otra cosa es la empresa dueña de la marca, que se llama Panamco, en el caso de Colombia, ¿cierto? Panamco es la razón social que ellos pusieron en sus estatutos,
¿Mm? Pero Coca-Cola es la marca del producto. Eso es muy importante, porque a mí me llegan todo el tiempo con eso. Es que voy a patentar el nombre de mi empresa. Primero, está muy mal dicho, no es nada técnico. Y segundo, cuando ustedes van a la Cámara de Comercio y registran, por ejemplo, LEM, Laboratorio Experimental de Música, SAS, esa es la razón social de la empresa. Eso es lo que va a salir en las facturas, lo que va a salir en la Cámara de Comercio. Cosa distinta es que ustedes tengan una marca registrada que se llame radiolem.com, que es nuestra imagen corporativa, en mi caso, ¿cierto? Esa es la marca. Lo chévere de la cosa es que ustedes pueden ponerle cualquier nombre, Pepito y Pepita, fresas con crema, ¿cierto? Y pueden tener una marca o muchísimas marcas de lo que quieran, pero es importante diferenciar. Cuando ustedes registran la empresa, eso no les va a proteger ninguna marca que hayan venido usando. ¿Ah? Entonces, importantísimo, clave, si ustedes creen que parte de su producto poderoso o de la identidad corporativa que tienen es la marca que están manejando, regístrenla. Se puede hacer online, cuesta 800.000 pesos, es billete, pero hay que hacerlo. Si no saben cómo, me escriben, me agregan ahí al Facebook, radiolem.com o radiolem ya suena. Jara, ¿cómo se hace la cosa? Se hace así. Muy importante. Porque las marcas finalmente hacen parte de nuestro patrimonio, ¿no? Del conjunto de bienes que tenemos en la empresa. Y a veces la marca vale más que todo lo otro. Por ejemplo, Coca-Cola. Lo que más vale de la empresa Padamco o lo que más vale de la empresa Coca-Cola Inc. en Estados Unidos es la marca, ¿no? Hay un par de preguntas sobre si se puede el objeto social modificar o qué tan fácil es modificarlo después. Pregunta Claudia, ¿las reglas de una empresa que se forma se pueden modificar si alguna de estas detiene el buen rumbo de la misma? También pregunta Joan, ¿esta razón social puede cambiar, agregarse o modificarse en un futuro en una SAS? Bueno, objeto social. El objeto social y la razón social se pueden cambiar. Ok. Fácil. ¿Cómo se hace? Yo, dentro de los... Hablemos un poquito, ¿no? Ya hablamos de los accionistas, entonces hablemos de la asamblea de accionistas, o sea, ya cuando se reúnen a tomar decisiones. En las empresas pequeñas, si somos 4 o 5, tenemos solamente una asamblea de accionistas, que es la que nombra al gerente y la que le da, digamos, la dirección general a la compañía, para dónde vamos, qué queremos hacer, ¿cierto? Y cada vez que nosotros hacemos una reunión de asamblea, tenemos que sacar un acta. Y algunas de esas actas, para que tengan efectos, tienen que ir a registrarlas a la Cámara de Comercio. Una de las decisiones que solo puede tomar la Asamblea General de Accionistas es el cambio de objeto social, ¿cierto? O el cambio de razón social. Entonces, nos reunimos todos hoy, tal día, a tal hora, en la Universidad Tadeo, para, ¿con qué fin? Vamos a reformar el objeto social de la empresa, ¿cierto? Vamos a ponerle otra actividad. Ya no solamente vamos a hacer películas e instalar ascensores, sino que ahora vamos a instalarle amortiguadores a los aviones del aeropuerto El Dorado. ¿Listo? Hágale. Tin, entonces ponemos ese objeto social. Tin, tin, tin. El nuevo objeto social de la sociedad será este. Aprobado por unanimidad este punto. Listo. Siguiente. Vamos a cambiarle el nombre, la razón social. Listo. Ahora no se va a llamar Pepito y Pepita fresas con crema, sino fresas con crema y chocolate y amortiguadores, Pirelli. No, Pirelli no. Oh, pero no usen marcas registradas. Lo pueden cambiar. El trámite es de un día para otro. Es muy fácil, lo que les digo. La SAS es una herramienta supremamente flexible que nos da un montón de posibilidades. Y eso que no hemos llegado al tema de impuestos, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo funciona la empresa. Entonces la respuesta es sí, se puede hacer. ¿Cuál es el mínimo de accionistas para crear una SAS? Una sola persona. Ya, antes existía lo de empresas unipersonales. Antes existía hasta con empresas unipersonales, pero cuando se expidió la ley de la SAS, se le ordenó a todas aquellas personas que estuvieran en empresas unipersonales cambiarse a la SAS. Yo alcancé a trabajar con las empresas unipersonales y era un chicharrón espantoso. O sea, cambiarle razón social, además era rarísimo porque me reunía yo conmigo mismo a tomar una decisión sobre mi empresa y sí, yo tenía que convocarme a mí mismo conforme a los procedimientos de la ley, o sea, me tenía que mandar una carta o un email a mí mismo, ¿cierto? Para yo, ¿no? Con las SAS, obviamente hay procedimientos en el derecho que son un poquito, digamos, redundantes, pero hay que hacerlo.
Sobre todo, ¿por qué? Para la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, como ellos son los que llevan el registro de todo, como ellos son los que sacan los certificados, aquí tengo uno, ¿cierto? Y entonces aquí está la actividad económica, aquí está el objeto social, etcétera. Pues todo el mundo ha visto uno de estos, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, pues como ellos son los que llevan el registro de todo lo que hacemos nosotros en nuestra empresa, ¿quiénes son los miembros de la junta directiva, de la asamblea, entonces pues nos toca hacer esas actas. Yo mando las actas y de un día para otro quedan registradas. Cuando cambio al representante legal, cuando cambio al representante legal suplente, cuando cambio de objeto social, cuando cambio de estatutos, cuando cambio los estatutos de manera tal que garantice el buen funcionamiento de la sociedad. Aquí nos preguntaron ahorita que si yo puedo cambiar los estatutos, ¿cierto? Para que garantizar un buen funcionamiento de la misma. Claro que sí, claro que lo puedes hacer. Haces un acta de Asamblea General de Accionistas, haces la reforma de ese punto que tú crees que está afectando a la sociedad, lo llevas a la Cámara de Comercio, queda registrado y quedaste lista. O listo. Okay, Sí. hay varias preguntas. Preguntan cuánto capital necesito para crear una SAS. Digamos, Desde $1. ¿desde $1? Ok. Lo que pasa es que te van a cobrar lo mismo por el registro de $1 hasta 2 millones. Entonces, cuando empiecen una empresa, pónganle de capital inicial 2 millones de pesos. El trámite, cobra lo digamos, mismo. depende del capital. El con trámite que uno... depende del capital. Ahorita vamos a hablar del capital. Es más, vamos a hablar ya del capital. ¿Qué es el capital de una sociedad? Es el monto de dinero que tiene para trabajar. Hay que ser honestos y cuando uno no tiene plata, pues pone lo que tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a uno siempre le dicen, no, pero póngalo por más billete que eso el banco lo mira. Claro, el banco mira este papelito verde, ¿cierto? Pero también mira los estados financieros del contador y las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, uno a nadie trama con esto. Entonces, lo primero es abrir una empresa y si la van a montar por SAS, les recomiendo que lo hagan por 2 millones de pesos, a menos que vayan a aportar como capital al momento de fundarla cosas que sí valgan un billete, por ejemplo, cámaras, equipos, un carro, una casa, qué sé yo. Nosotros empezamos el LEM con un capital de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el registro cuesta más o menos 60.000 pesos, ¿cierto? Entonces es una vaina que es barato, ¿no? Funciona, está perfecto. Ese capital de 2 millones de pesos, finalmente, si algún día llega a la DIAN o algo a molestar, pues le va a decir, vea, no, pues es que los 2 millones de pesos en este computador. ¿Quién le dice que no? En cambio, si yo pongo un capital de 100 millones, ¿cierto? Como les voy a explicar ahorita cómo funciona el capital, puedo llegar a tener sanciones. O hasta puede entrar en causal de disolución mi empresa. ¿Mm? Si uno no justifica que tiene los 100 millones, es decir, exactamente. En un determinado plazo de tiempo puedes entrar en causal de disolución. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el capital? Cuando ustedes miran un certificado de Cámara de Comercio, esto es de una entidad sin ánimo de lucro, venga a ver si tengo por acá uno de una SAS. Sí, ¿sí? Creo que sí. No sé. Ah, sí, lo ve. ¿Esto qué es? Ánimo de lucro, no. Ánimo de lucro, o sea... A ver, no pensé que fuera a necesitar eso. Bueno. Cuando ustedes miran el capital de una sociedad, tienen 3 tipos de capital. De una sociedad SAS, ¿no? Estamos hablando de una SAS. Tienen el capital autorizado, uno suscrito y uno pagado. Esto es un poquito técnico, pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad es por acciones simplificadas. Eso quiere decir, mis socios y yo vamos a tener todos una participación en acciones dentro de la empresa, ¿cierto? La SAS, una de las diferencias que tiene con Bancolombia, por ejemplo, que es una sociedad anónima, es que las acciones de Bancolombia yo las puedo poner en el mercado de acciones, ¿sí? Como en el logo de Wall Street, acciones, ¿cierto? En cambio nosotros los pequeños empresarios no tenemos esa posibilidad, tenemos la SAS. Entonces, el capital autorizado es el capital, digamos, el número de acciones que tiene la empresa en total, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, de capital autorizado nosotros en el LEM tenemos 100 millones de pesos, ¿cierto? En acciones, cada uno por un valor de 1.000 pesos, o sea, 100.000 acciones, ¿cierto?
pero no tenemos 100 millones de pesos en efectivo ni en capital real. Eso es un número. El capital autorizado es un número. Que yo puedo poner $1 trillón y da la misma vaina, de pesos. Y cuando yo abro mi empresa, lo que les decía, con 2 millones. ¿2 millones de pesos de qué? En acciones, ¿cierto? Y ahí es donde viene el capital pagado. Y es el aporte que realmente, el billete que le metimos todo, cuando la montamos la empresa. 2 millones de pesos de capital pagado, ¿cierto? Y el suscrito, que es cuando yo lo pago, a mí me hacen una acción a mi nombre, me sale un cheque gigante, ¿sí? Tome, esto es su acción. Entonces, capital suscrito, 2 millones de pesos, ¿cierto? Porque ya di el billete. Suscrito es que está a nombre de alguien, suscrito, ¿sí? Pagado, que yo ya lo pagué, y el autorizado, que es cualquier número que yo me invente. Esos capitales se pueden cambiar, y de hecho se cambian también con actas. ¿Cierto? Solamente los socios, es decir, de la asamblea de socios puede cambiar esos valores. Claro, okay. Claro, sí, no. Pero entonces, el autorizado, es ¿cuál es el objetivo okay. El número de acciones que tiene la sociedad para poder vender, ¿cierto? Y si un día yo necesito más, pues hago un acta, digo, nos reunimos para aumentar el capital autorizado, ahora hacer 10 trillones de pesos y vamos a emitir acciones, ¿sí? Es para eso. Igual pagados y suscritos, pues, son los que son. O sea, son los que son. No hay forma, pues, de, como el autorizado, como aumentarlo, sino que es pagado. O sea, eso se hace, exactamente, y se hace con una certificación de contador. O sea, el contador dice, yo certifico que tal persona aportó 1 millón de pesos a esta empresa, ¿cierto? Y entonces se acompaña esa certificación del contador con el acta, se lleva al tintín, y se le dice, vea, señores de Cámara de Comercio, mi contador certifica que yo acabé de meter 1 millón de pesos más en mi empresa, luego voy a aumentar el capital, ¿cierto? Porque ya tengo 1000 acciones más, o sea, tengo 1 millón de pesos más de acciones suscritas, porque ya están a mi nombre, y pagadas, pues ya las pagué. Lo chévere de las SAS también es que yo tengo 2 años para pagar las acciones, o sea, puedo mamarle gallo a la empresa 2 años. Ya después pierdes la calidad de accionista. Digamos que para el fondo, por ejemplo, dentro del Fondo para el Desarrollo, uno de los requerimientos cuando se presentan con personas jurídicas es presentar un certificado de capital suscrito, donde se vea que el capital es mayoritariamente colombiano, porque digamos se busca que apoyar empresas colombianas, por ejemplo. Entonces, exactamente. ¿Eso cómo lo pueden hacer ahora que tú lo dices? Digamos, por ejemplo, que yo monto mi SAS, ¿cierto? La SAS es una sociedad por acciones simplificada, pero también tiene una característica y es que en principio nadie puede saber quiénes son los accionistas de la sociedad. Y eso es bueno o puede ser malo, porque si tú necesitas certificar, ¿cierto?, que mi capital es colombiano, como hago yo, con las certificaciones de contador, ¿cierto?, o del representante legal de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Una carta del contador, ojalá firmada por el contador y por el representante legal, y ojalá acompañada de estados financieros, ¿no? Una vez, donde diga, yo certifico que el señor tal, de cédula tal, tiene tantas acciones en esta sociedad y es de nacionalidad colombiana, y así, Yo no sé si tienen algún requisito de forma más. No, básicamente es un formato de certificación en el cual lo tiene que firmar justamente el contador y anexar su tarjeta profesional, digamos, donde ese es el certificado, o sea, esa es la cosa nuestra, prueba nuestra, como mire, usted me está diciendo aquí que esta empresa es colombiana. Exactamente. Listo, entonces, exactamente. Por ese lado tenemos varias preguntas. A ver. ¿Se debe abrir una cuenta bancaria con el nombre de la empresa o se puede manejar con la que uno tiene? No, tienes que abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa o si no, no te dan un número de NIT, el famosísimo NIT, y tampoco te dan RUT, eso lo exige la ley. La empresa tiene que tener su cuenta, porque la empresa es una persona distinta a sus accionistas. Por eso los abogados a las empresas les dicen personas jurídicas, porque son otra persona distinta a su accionista. Es otro patrimonio distinto, funciona de otra manera, tiene otro régimen de responsabilidad. Ven, a ver, ¿qué más tenemos? Hola, tengo una duda de esto, que hablas del capital, ¿se aplica igualmente a las organizaciones sin ánimo de lucro? Las organizaciones sin ánimo de lucro sí tienen un capital, pero no tienen acciones ni participaciones. En el sentido de que una entidad sin ánimo de lucro precisamente lo que recibe es aportes de sus socios para hacer una gestión de tipo social o cultural, ¿cierto? Y no reparte utilidades.
las entidades sin ánimo de lucro, tienen que reinvertir todo lo que se ganan en su objeto social. Entonces, por ejemplo, yo tengo una asociación que se llame Asociación de Fresa con Crema, ¿m? Y nosotros nos dedicamos a promover que la gente saque Renault 4 a la autopista, porque eso es patrimonio de nosotros los cundiboyacenses, ver el Renault 4 vendiendo fresas ahí en la calle. ¿Sí? Pero yo solo puedo reinvertir el billete que nos ganamos en eso, no más. ¿Cierto? Porque eso es la diferencia entre una empresa, ¿cierto?, con ánimo de lucro y una sin ánimo de lucro. La sin ánimo de lucro tiene que reinvertir hasta el último peso, todo. Y además tiene que pasar la renta en ceros. ¿Por qué en ceros? Porque es que no tienen utilidades, entonces no hay renta. ¿Mm? Eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, cuando vayan a emprender un negocio, además que el cine tiene otra cosa, y es que cuando yo monto una SAS en el cine, yo sí puedo recibir donaciones, ¿cierto? Cosa que no pasa ni con la música, ni con el teatro, ni nada. Ustedes por la ley de cine sí pueden recibir donaciones, ¿cierto? Y pueden expedir esos descuentos tributarios. En cambio, si yo voy a hacer un concierto de Maná en el Campín, no puedo, no tengo cómo, a menos que sea una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, digamos que en este sector en particular del cine, las entidades sin ánimo de lucro no tienen tanta utilidad, porque la SAS del cine tiene la ventaja de que puede recibir donaciones o la película y expedir su certificado de donación, que es la clave. Finalmente yo como atraigo a alguien de billete diciéndole, vea, si usted me da plata a mí, usted paga menos impuestos. Esa es la clave. A ver, ¿qué más? Tenemos, después de un tiempo de haber conformado la SAS, uno como dueño reinvierte por cantidad de dinero, ¿eso modifica el capital inicial? Sí. Ahora, también tienes que ver cómo lo metes. Si lo metes como aporte a capital, ¿cierto? Entonces, aumentas, haces tu acta y la aumentas. En cambio, si te ganaste plata por los negocios que hiciste y todo, te llega a ti, es como una utilidad. Ahora, lo que sí puedes hacer es hacer un acta, porque esto es un chicharrón de actas. Todo lo que quieran hacer, acta primero. Entonces, se puede coger las utilidades, ¿cierto?, que tienes y reinvertirlas en la empresa. Pero si quieres aumentar ese capital que empezamos autorizado, suscrito y pagado, hay que hacer un aporte. Entonces, lo que puedes hacer es que te llega la utilidad, ¿cierto?, y después le haces un aporte a capital a la empresa. Haces tu acta respectiva y aumentas. Por ahí me preguntaban que si yo puedo, lo puedo usar para participar en licitaciones grandes. Lo que les decía, el capital que sale en la Cámara de Comercio realmente no es de mucha ayuda a la hora de darnos una ventaja sobre competidores en temas de licitaciones. Sí le piden a uno unos capitales mínimos que deben estar inscritos en la Cámara de Comercio y en actas, pero igual les van a revisar estados financieros, balances contables, declaración de renta, que hayan pagado impuestos, etcétera. Entonces tú puedes tener, lo que les digo, yo puedo montar una empresa y ponerle de capital 10.000 millones de pesos o lo que quiera, pero cuando vaya a enfrentarme a la realidad de un banco o de una licitación, si no tengo la plata, si no la tuve, si mis soportes contables no demuestran eso, no va a pasar nada. ¿Sí me entiendes? Aquí alguien, Magnolia, hola Magnolia, me separé de mi socio, es una SAS, y lo que nosotros hicimos fue un documento de cesión de acciones de él hacia mí y lo autenticamos, ¿está bien? Sí, sí está bien, tocaría mirar el documento, en principio sí, pero otra cosa que tienes que hacer para completar la entrega de las SAS de él hacia ti es que tienen que hacer unas acciones, tienen que mandar a una imprenta, hay que mandar a hacer unas acciones, él te tiene que suscribir las acciones que tenía él, te endosa a ti esa acción, el cheque gigante que hablábamos, es eso, es un cheque enorme, y tú lo que coges es que la acción número tal, que pertenecía a tal, que te la entregue en físico, y además, si tú tienes una SAS, tienes que tener unos libros que digan quiénes son tus accionistas. Ahí tienes que, no tacharlo, pero sí inscribir esa sesión. Si haces esos 3 pasos, ya la sesión está completa. Si no, todavía no está completa. Digamos, hoy profundizando un poquito, ¿cómo es la disolución también un poco? Es decir, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, liquidar una SAS? Una SAS, por ejemplo. Bueno, entonces digamos, ya pasamos la parte de capital, ya hablamos de los accionistas, bueno, hablemos de disolución y liquidación. La SAS también
como esta gente pensó en todo. En verdad la SAS es una ley francesa que copiamos, la tradujimos y la copiamos, ¿no? El que escribió el libro y el que la trajo es un duro, nadie le quita lo andado y todo, pero pues aquí, ¿no? O sea, aquí nunca nos inventamos nada. Entonces, pensaron en todo, ¿cierto? Dijeron, tiene que ser tan fácil hacerlo como deshacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando mi SAS ya, digamos, una respuesta ahí, una pregunta que me hacían, ¿puede ser temporal? Claro, cuando yo hago una empresa, yo la puedo poner a término indefinido o temporalmente, ¿cierto? 10 años, 5 años, un mes, la realización del término de la película, ¿cierto? Entonces, yo puedo disolverla, digamos que la puse a 5 años solo para hacer un proyecto transmedial que va a tener película y página web y tal, listo. Se acabaron los 5 años, entramos en causal de liquidación, ¿cierto? Y inmediatamente hacemos un acta en donde dice, bueno, ya se cumplieron los 5 años, ya repartimos dividendos, entramos en disolución y liquidación. ¿Qué pasa? Entonces ahí, como la SAS por lo general es pequeña, ¿cierto? Se hace una liquidación privada. Entonces uno va a la Cámara de Comercio de Bogotá, inscribe el acta de disolución y liquidación. ¿Sí? Nosotros nos reunimos porque decidimos disolver y liquidar la empresa, ¿cierto? Y entonces lo que pasa ahí es que se le notifica a la DIAN. Entonces la DIAN va a decir, esta gente no debe impuestos, perfecto, conmigo no tiene lío, ¿cierto? Y uno lo que hace es que después de un tiempo, que pueden ser más o menos 6 meses, si no hay acreedores y si no hay nada, se declara liquidada la sociedad, el NIT se borra, la razón social muere y se acabó la sociedad. Es muy fácil, ¿cierto? Obviamente, si tenemos una sociedad que tuvo 5, 10, 20 mil millones de pesos en activos, tuvo flujos de caja y tal, puede ser un proceso mucho más complicado. Pero una SAS pequeña realmente es un acta de liquidación privada, no tiene nada del otro mundo. Eso sí, si lo van a hacer, me llaman, me escriben al Twitter o me agregan en Facebook, porque pues eso es una vaina que ya es muy técnica, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué tan viable es no crear una empresa y trabajar bajo una marca? No crear una empresa te va a llevar hasta un punto. Es decir, yo puedo trabajar como persona natural, pero yo como persona natural tengo un límite para todo. Y les voy a poner un ejemplo supremamente claro. Ahorita salieron las convocatorias del MICSUR, Mercado de Industrias Culturales de Sudamérica. Es una oportunidad única. El que se gane esa vaina, mejor dicho, nosotros aplicamos, ¿cierto? Pero ¿por qué precisamente hicieron mercado de industrias culturales y no mercado cultural? Porque la tendencia ahorita, y realmente lo que favorece más a la gente es eso, es empezar a hacer un sector de industria cultural, industria cinematográfica, industria musical. Cuando tú, digamos, por ejemplo, llegas a facturar hasta 108 millones de pesos, ya tienes que pagar renta igual que si fueras una sociedad, ¿cierto? Entonces ahí perdiste el beneficio. Y 108 millones de pesos no es tanta plata, cuando uno se pone a ver facturando con una empresa, con un flujo de caja no es tanta plata. Uno como persona con un sueldo es un billete, pero tú facturando como empresa pasas por ahí derechito, tranquilo. Y lo segundo, yo registro mi marca como persona natural, listo, perfecto, yo soy el dueño, pero para convocatorias con el Estado, ¿cierto? Para préstamos con bancos, para acceder a créditos blandos, para un montón de cosas, lo primero que te van a pedir es una empresa. Y cada vez más. O sea, estuve hablando en IDARTES, piensan que de aquí a 2 años solo se pueden presentar bandas que estén constituidas como empresa. ¿Me entienden? Entonces, ahorita es la hora de empezar a formalizarse, ¿cierto? Si quieren pueden montar una SAS unipersonal a nombre de ustedes, mientras que consiguen socios y tal, para empezar a darle tiempo, porque es que el tiempo también cuesta, también es bueno. No es lo mismo tener una empresa que tiene 30 años, 10 años, 5 años, a una que monté el mes pasado, ¿no? Todo esto les da peso en el mercado realmente. La formalización era lo que hablamos un poco de perspectiva, profesionalización, pero también peso en el mercado, ¿cierto? Y eso le abre a uno muchas puertas. De hecho, a nosotros en el Ministerio de Cultura se nos abrió la puerta precisamente porque teníamos ya la empresa, porque estábamos en ¿dónde? En emprendimiento cultural. Entonces llegamos a emprendimiento y éramos una empresa, dijeron, listo, trabajamos con estos. Sí. Hay alguna pregunta ya sobre un tema que no hemos tocado y justamente es de impuestos. Diógenes pregunta, cuando uno abre una SAS con 2 millones, ¿cuánto se debe pagar de impuestos? ¿Y cada cuánto hay que pagar? Bueno,
¿Cuántos debes pagar de impuestos? Al momento de la constitución de la empresa, tienes que pagar el impuesto de registro, que son 60.000 pesos, más los formularios, montar las SAS, en verdad te cobran un impuesto de registro que son 70, 80.000 pesos en total. Ahora bien, vienen las obligaciones tributarias. Las SAS, ojo a esto, si ustedes se llegan a pasar un día en el pago de IVAs, pierden. Las SAS no declara renta el primer año, o sea, mi renta se me va en ceros. El segundo año pago el 33% del 33%, ¿sí? O sea, yo durante 5 años, la sociedad por acciones simplificada tiene exenciones tributarias enormes, tanto en renta como en parafiscales, ¿cierto? Entonces los costos no son muy altos, eso por ese lado. La renta se presenta anual, se pagan 2 cuotas, una en marzo y otra en junio, si no estoy mal, sí, marzo y junio, ¿cierto? Pero digamos que el primer año va a estar en ceros. Ambas. La renta, declaración de renta. Muy importante entonces, otra cosa que quiero que ojalá sepan, cuando uno le dicen la retefuente, eso no es un impuesto, eso es el pago anticipado del impuesto de renta. Entonces, digamos, por ejemplo, es que me retuvieron el 16 de retefuente. Sí, claro, cuando usted va a declarar su renta, usted ya descuenta ese 16 que ya le retuvieron. Pero eso no pasa con las SAS. Las SAS el primer año declara 0. Entonces ustedes llegan y le dicen a cualquier persona que usted le estén facturando, aquí está mi cámara de comercio y aquí consta que yo soy beneficiario, ¿sí?, de los beneficios tributarios, entonces no me retenga. Entonces la plata les entra limpiecita. Todo, ¿cierto? Tienen que cobrar IVA, pero es que el IVA no está a cargo de uno. El IVA lo paga el cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto cuesta mis servicios? 100 millones de pesos más el IVA, el 16, 116 millones. Esos 116 se los dan a ustedes y ustedes se los pagan al Estado, ¿cierto? Porque el que tiene que pagar el IVA es ustedes, pero realmente quien está a cargo es de la persona que les hace la compra, ¿sí? El IVA se liquida cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de factores que no conozco muy bien. Para eso tengo al contador y para eso les recomiendo que tengan un contador también. Las SAS tienen unas exenciones tributarias muy buenas, ¿cierto? Y en el sector cine tiene más ventajas aún, porque ustedes pueden, si montan una SAS en el cine, esto lo iba a dejar para último. Como ya hablamos de las acciones, les decía que Bancolombia tiene acciones en la bolsa, pues resulta que las películas pueden hacer lo mismo. Yo puedo coger una película, montar una SAS y digo, bueno, ya tengo 2.000 millones, 5.000 millones de pesos para hacer la película, pero necesito más billete, necesito gente que se vaya a riesgo con esto. Voy a emitir acciones, voy a aumentar mi capital, ¿cierto? Y voy a poner en el mercado 5.000 millones de pesos más para el que quiera comprar, ¿cierto? Entonces, una entidad financiera coge esas acciones y las ofrece, ¿cierto? Y cualquier persona las puede comprar. Aunque ahí yo, sí, está en la ley justamente, está en la ley 814 que no se haya hecho, justamente. Es otra cosa. Exacto, que todavía no se ha podido como tal aplicar, justamente Sí. porque el cine es de un riesgo y cualquier portafolio que uno arme de acciones sobre películas es dificilísimo de mover y de vender, cierto. porque el riesgo en cine es altísimo. Digamos, Sí. todavía esa parte está contemplada en la ley 814, pero no hemos podido, y bueno, esto lo hablo más como desde Proimágenes, no se ha podido como tal implementar como con la fuerza porque es muy difícil, con todos los riesgos que tiene una película, poder ofrecer un portafolio de acciones que sea atractivo, que sea... Exacto. Aunque, por ejemplo, con lo que sí se hace es que con los beneficios de la ley de cine, esos también son títulos que pueden intercambiarse y vender, o sea, no solamente son para descontar de la renta, sino que también los usan para vender títulos, como títulos de valor. Exactamente. Sí, digamos que esto en Colombia se puede hacer, pero nuestro mercado financiero es muy pequeño, nuestro mercado del cine también es muy pequeño. Vamos de a poquitos dando pasos, ojalá pueda lograrse sacar una película así, ¿no? Sería genial, sería genial. Bueno, más preguntas por acá. Tenemos varias Yo declaraba preguntas. renta, ahora no, si abro una SAS tendría que volver a declarar renta, o usted es de un tiempo que funcione. Eso sí es más como contador. Sí, pero no, con las SAS no declararías. Ya. El primer año. El primer año. El segundo año.
declaras el 33% del total de lo que sería la renta. Okay. O sea, una tercera parte de lo que declararías. Ok, y así. Aquí, bueno, si hago una película, tengo una SAS y me asocio con un productor que tiene una limitada, ¿cómo sería el manejo legal de la película? Pero si hago, no, pero lo que pasa es que ahí lo que harían sería una unión temporal entre dos empresas, como un contrato de, ¿cómo es que se llama eso? Colaboración. De Joint coproducción. venture, que llaman los gringos, una coproducción. Eso realmente en Colombia, a ver si está, no está regulado porque son contratos privados que precisamente el Estado no regula para que la gente pueda hacer lo que quiera. Eso es un joint venture, ¿sí me entiendes? O una unión temporal como se usa para construir las grandes autopistas y todo. Pero yo te recomendaría que en vez de entenderlo como yo tengo una SAS, él tiene una limitada, monten una entre los dos, ¿cierto? En donde o las dos empresas sean accionistas mitad y mitad, o las dos personas naturales sean las dueñas de esas SAS. Además, para evitarse rollos después, por ejemplo, si llegan a tener un problema, digamos, de responsabilidad, que a la película le fue mal, ¿cierto? Y tenemos que pagar deudas, ¿quién va a pagar? ¿Cierto? O sea, lo mejor es que cojan las dos empresas y monten una tercera, en donde la mitad sea de la limitada y la mitad sea de la otra empresa, de la SAS. Ya. Okay. Es lo más aconsejable. A ver aquí. Impuestos y costos. Bueno, los costos, lo que les decía, el impuesto de registro son más o menos 100.000 pesos, con inscripción de libros y todo, y los costos derivados ya es sin un contador, ¿no? Que pues si está en cero, si no la mueven muy poquito, les cobrará 50.000, 100.000 pesos mensuales. Y los impuestos ya depende de lo que facturen, pero igual, insisto, el IVA no lo pagan ustedes, o sea, lo tienen que llevar ustedes físicamente al banco y pasar ustedes el formulario, pero el IVA se lo cobran es al cliente. Y el impuesto de renta, ¿cierto? Pues igual, tenemos exención durante 5 años. El primer año es el 100%, no se paga nada, y se va subiendo de a poquitos. Pero si además tienen empleados, tienen exenciones en parafiscales. Digamos que las SAS es una gran figura, a mí me encanta. A mí me encanta y la uso todo el tiempo. Y de hecho hay varias bandas en Colombia que funcionan como SAS. Yo he constituido como banda 5 SAS, ¿cierto? Y aparte de eso soluciona también el chicharrón del tema de derechos de autor. Bueno, muchas cosas derivadas de la actividad de una vez quedan solucionadas con el tema de las SAS. Si quieres hablemos un poquito de las otras, también sí, para tenerlas claras. Entonces vamos con las entidades sin ánimo de lucro. ¿Alguna otra pregunta? Me está sirviendo un montón la información, muchas gracias. Impuestos y costos, yo declaraba renta, Cuando existe una disolución de una entidad sin ánimo de lucro, ¿qué pasa con los bienes materiales y el capital? Esa respuesta podría dársela para las dos. Okay. Cuando yo liquido una entidad sin ánimo de lucro, o cualquier tipo de sociedad, lo primero que hago precisamente es mirar a quién le debo billete, ¿cierto? Entonces, si no le debo a nadie, si yo pagué al día mis impuestos, si le pagué a todos mis proveedores y tal, entonces todo lo que tenga, el capital entendido como plata en las cuentas, bienes muebles, como por ejemplo cámaras, computadores, inmuebles, todo, ¿cierto? Hace parte de lo que se llama el remanente, o sea, lo que quedó. ¿Y eso qué se hace? Pues se reparte entre los accionistas, ¿cierto? De la misma manera, la entidad sin ánimo de lucro, algunas se supo, bueno, la entidad sin ánimo de lucro, hay dos tipos de entidades sin ánimo de lucro, las que son por personas, o sea, cuando tú y yo en una asociación o en una corporación nos metemos para hacer lo que les digo, el patrimonio del Renault 4 por allá en la autopista norte. Esa es una. Hay otra que son las fundaciones, que es cuando yo tengo un conjunto de bienes, cosas, ¿cierto?, que tienen un determinado fin. Por eso las clínicas son fundaciones, porque por lo general es que llega una persona que tiene mucho billete y dona un quirófano, todo listo, los equipos del quirófano, otro donó 1000 camillas, otro no, ¿sí? Entonces, las fundaciones son cosas que tienen un fin, mientras que las corporaciones y las asociaciones son personas que tienen un fin. Ahora, la diferencia entre una corporación y una asociación es, digamos, la complejidad y el número de personas que se van a manejar. Yo personalmente manejo la asociación porque tiene mínimo 3 miembros, 4 miembros, ¿cierto? Es una entidad sin ánimo de lucro chiquita. En cambio, la corporación tiene que tener un revisor fiscal, un contador, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La corporación. La corporación es un poco más grande. ¿Mm? Y eso no quiere decir que una asociación no se pueda volver igual de grande que Save the Children o algo así, pero empiezan más pequeñas.
En este caso va a ser igual. Cuando es por personas, si tiene bienes, no es tan común que tengan muchos bienes porque precisamente se trata de reinvertir, ¿cierto? No tenemos un capital que vaya a dejar utilidades, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se empiezan a vender los bienes y se reinvierten y al final se liquida, se disuelve, ¿cierto? Okay. Digamos, se ejecutan de alguna se forma, ejecutan de alguna forma es decir, y se ¿podrían disuelven. donarse, por ejemplo? Pueden donarse. O sea, una corporación, una asociación, Exactamente. que se liquide, tiene unas propiedades o unos activos, los vende y los dona, y ya con eso ya certifica sí, la liquidación de la... Se puede hacer, se puede hacer okay. de esa manera. Lo que pasa mucho, ojo, un caso de la vida real. Resulta que una amiga mía iba a hacer un convenio con el Ministerio de Cultura y tenía casi que todos los papeles al día. Tenía la antigüedad de 3 años, ¿cierto? Tenía un montón de cosas, pero ¿qué pasó? Uno, no pagó renta cuando era. Y ni siquiera no pagó, no declaró, porque es que si uno tiene una entidad sin ánimo de lucro no paga nunca, porque como está en ceros, entonces no puede tener una utilidad, entonces no hay renta, ceros. Pero no pagó, ¿cierto? Y ella dijo, dejemos eso así, lo voy a liquidar. La liquidación de las entidades sin ánimo de lucros no tiene reversa. Yo paso el acta a la Cámara de Comercio y me fregué. En cambio las SAS, yo sí puedo decir, no, decidimos meterle billete y vamos a seguir y qué pena y ya no vamos a liquidar, chao. Clave eso, porque ella por haber pasado esa acta perdió una oportunidad única de hacer un proyecto súper bonito que había planteado. Y le dijeron al ministerio, mira, estás liquidando. Estás liquidando, ¿sí? Entonces, una decisión muy que te va a tomar, pues... Sí, a conciencia. La liquidación. A conciencia. Ok. Gracias, Joana. Sí, pues vamos a seguir. Yo creo que podemos seguir un poquito con... bueno, dicen, al recibir donaciones, la SAS en el medio audiovisual, UPA, ¿quién hace el aporte deja de ser un donador y se convierte en un inversionista? No. Cuando yo dono un dinero, tengo la finalidad de que se ejecute el proyecto, pero lo único que yo gano, o lo único, digamos que por lo general el negocio funciona así. Usted me pone mi marca, yo le doy un billete, ¿no? Y usted a mí me da un certificado de donación, que yo después lo adjunto a mi declaración de renta y me descuentan impuestos. Pero eso no tiene nada que ver con ser inversionista. Yo soy inversionista cuando voy y compro acciones de la empresa. Y digo, yo quiero invertir, ¿cierto? Y compro acciones, ¿cierto? Entonces, una cosa es el donador que dona la plata y otra cosa es el inversionista, que es el que invierte. Al reclamar dividendos como socios, ¿se deben pagar impuestos sobre ese dinero? Sí, tienes que pagar, tienes que declarar renta, claro. Ok. Pero entonces tú lo que haces es que lo dejas y lo reinviertes, y en vez de pagártelo, esto ya son chancucos, en vez de pagárselo como dividendo, póngase un sueldo bueno, ¿no? Ahí sí, pues hay que consultar. Ahí es cuando uno llama a Jara, a radioleen.com y le dice, bueno, ahora sí, papito, que es 500 millones de dólares, estoy embolatado con la DIAN. Ok. Si quieres, sigamos de verdad con la limitada y la sociedad anónima para entenderlas también en caso de que toque. Digamos, digamos que quería hablar de la SAS porque es la más flexible, es la que más se usa, de hecho es la única que se usa. Ya es muy raro hablar de una anónima a menos que vayas a poner acciones en el mercado de valores, ¿cierto? Ustedes van a Buenaventura y la gerencia del puerto de Buenaventura es una SAS, Coltabaco es una SAS, todo el mundo es una SAS. ¿Por qué? Porque es supremamente flexible. Y si yo no quiero ir a vender mis acciones en la bolsa, no tengo necesidad. La sociedad anónima es, digamos, la mamá o el antecedente a la sociedad, a la limitada y la anónima realmente. La anónima es la Bancolombia, por ejemplo, es una sociedad anónima. Yo no sé quiénes son, bueno, todo el mundo sabe quién es el dueño de los bancos, pero yo no sé quiénes son los accionistas minoritarios, ¿cierto? La idea era proteger el anonimato de los accionistas, ¿sí? Porque por lo general eran personas, cuando uno tenía una empresa tenía mucha plata, ¿sí? Entonces la idea era proteger a las personas de ese tipo de cosas, y eran por acciones. La limitada, en cambio, ya no era por acciones, sino que yo me asociaba con otra persona, es por su calidad, eran personas, ¿sí? Entonces, en la limitada, si yo voy a la Cámara de Comercio, sí me sale quiénes son los socios. En este caso, la limitada tiene socios y la SAS y la SA son accionistas,
¿cierto? Lo que pasa es que uno dice, venga, mi socio, pues claro, uno no va a decir, venga, mi coaccionista de la SAS, no, sí, este es mi socio, pero realmente la limitada tiene socios y la SAS y la SA es accionistas. Yo les digo, la limitada ya no se usa porque para hacer las reformas estatutarias, o sea, sí se usa, las hay miles, pero cada vez las cambia más, ¿por qué? Por la falta de flexibilidad, por el tema del capital, ¿cierto? Y porque hacer las reformas y manejar la empresa es, digamos que no es difícil, pero pues es mucho más flexible con una SAS. Antes por ejemplo, las empresas familiares todas eran limitadas. No sé qué e hijos limitada, no sé qué e hijos limitada. ¿Por qué? Porque era de personas. No era tanto por aportes de capital, sino porque era de personas. Pero ya no hay necesidad porque yo en mi contrato, en mis estatutos de la SAS puedo pactar como yo quiera. Okay. ¿Aquí hay otras preguntas? Hola, ¿cómo tramito, obtengo o genero el certificado de disminución de impuestos para los donantes? Ese certificado, esa certificación de donación la hace tu contador con tu representante legal. Es una carta dirigida a la DIAN, donde se certifica, yo, Andrés Jaramillo Gallego, en mi calidad de contador de la sociedad tal, y en mi calidad de representante legal de la sociedad, de la fundación, o asociación, o la asociación, o la SAS, en el caso cinematográfico, ya en este caso, certificamos. Ahí, bueno, el caso cinematográfico es un poquito más, tiene unos trámites más. Sí, tiene más, ¿sí? Sí, es diferente. Bueno, digamos que con las entidades sin ánimo de lucro, cuando recibes eso, es una carta, ¿cierto? Donde se anexa, obviamente, el comprobante de consignación, ¿no? La carta del contador certificada con el sello de la empresa, ¿cierto? Que se le entrega a esta persona, ¿cierto? Y ya, se le da. Digamos, bueno, hablando del caso de cine, el certificado de donación, pues es un trámite que se hace ante la dirección de cine. De la dirección de cine. Exacto, sí. Que implica abrir una fiducia, que el donante ingrese el dinero de esa fiducia, la dirección de cine tiene el presupuesto de la película sobre el cual se hace la fiducia, hace la descarga de los dineros de la donación, y una vez pues se hacen todo el gasto de los dineros que se meten en esa fiducia, en ese encargo fiduciario, se hacen a satisfacción con la vigilancia del ministerio, se emiten los certificados. Entonces ese es más o menos, ahí sí hay que remitirse directamente al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Cinematografía, para saber bien ese proceso. Ok. Para una película, ¿las figuras de donador e inversionista reciben los mismos beneficios o en qué difieren? Bueno, es lo que estábamos diciendo. En la ley de cine están contempladas estas dos partes, como inversionista y como donante. La diferencia básicamente es que el donante tiene un tope, que eso también creo que está dentro de las, es decir, uno no puede dar o no puede recibir un descuento hasta cierto tope sobre las donaciones en particular. Sobre las inversiones, como es una inversión, es decir, se espera que haya un retorno al inversionista de su dinero y una ganancia, ese tope ya no existe, pero digamos que en las donaciones sí hay un límite. Eso también creo que está dentro de sobre la renta, hay un porcentaje. Sí, es decir, sí, digamos que un inversionista me dona a mí 1.000 millones de pesos a mi entidad sin ánimo de lucro, yo les pido el del certificado de donación, pero el beneficio de él va hasta un tope, o sea, es sobre la renta líquida, es un tema contable ahí que ya no manejo, pues ya, pero sí, toca ver en cada caso en particular. No es que haya un tope de donación, yo puedo recibir lo que quiera, pero el donante tiene un tope de descuento. Claro. ¿Sí me entienden? Después de un punto ya no le va a descontar más. No, ya no le va a descontar más. Entonces, bueno. Porque uno nunca jamás va, solamente el primer año de nuestras SAS vamos a ser tan felices de pagar 0% de renta. De resto, mijos, algo habrá que pagar. Y hablando un poquito sobre, bueno, una cosa es tener ese año y pues cómo planear también de nuevo, volver a la perspectiva para que no sea sobrevivir el año que pagamos sin renta y apenas ya entramos a pagar la renta, sino que la empresa comience a dar. Claro, lo que pasa es que de todas maneras, esto es que cuando se los digo yo, ustedes dicen, no, pero entonces al otro año yo ahora sí, jue madre. No, es decir,
para eso uno tiene un contador. El contador le dice, bueno, don Andrés, de hecho tuve reunión con él hace poquito y me dice, necesito tantas facturas, tantas cuentas de cobro, porque si no vamos a pagar tanto en IVA y tanto en renta y tanto no sé qué. Y yo, no, espere. Porque entonces cuando uno paga, pero por los ingresos que tiene, pero también le descuentan por los gastos que tiene. ¿Sí me entienden? O sea, el Estado es opresor tributariamente, pero tampoco se le va la madre a veces. Entonces, digamos que a ti, si tú pagas, si yo pagué un IVA porque compré unos equipos, ¿cierto? Pues entonces eso me lo descuentan a mí en mis impuestos, ¿cierto? Es decir, a mí me cruzan los IVAs que pago con los que cobro y lo mismo la renta, entonces ya me hicieron una retención, pero yo hice esto, entonces digamos que no es que a uno le digan, es que aquí nos extorsionan, o sea, sí, pero no es tan grave, ¿sí me entiende? Se puede sobrevivir. Y la otra, pues, también es que hay cosas que uno, digamos, por ejemplo, no sé, oiga, le pago 500 lucas porque me haga un videito para YouTube así muy rápido, pues uno no lo va a meter todo por las SAS, digamos que también hay que mirar que si sale una cosa grande, métalo por las SAS, o más de una cosa que valga más de 1.000.000, 1.500.000 de pesos, y ya empezar a facturar, pero si son cosas muy chiquitas, pues uno también necesita, digamos, un poquito de flexibilidad empezando pues con el dinero, porque o si no, además que hay gente que no tiene facturas, hay gente que no le factura a uno, eso es gravísimo, eso es pésimo. Yo les digo una cosa, cuando uno trata de eludir impuestos haciéndose el inteligente, termina pagando más, ¿no? Que no, uy, no, pero es que saquémosla por acá, entonces que compremos sin factura estas cámaras, porque imagínese el 16% de IVA. Ese IVA es descontable, ese IVA se lo pueden descontar a uno. Y después uno está mirando a ver cómo carajos hace para justificar que sacó 20 millones de pesos de la empresa. Compré 20 millones de pesos en equipos, listo. ¿Y el IVA? ¿Pagó IVA? ¿Sí me entienden? Todo ese tipo de cosas. Entonces es mejor empezar a cobrar bien, llevar todo bien. Y si uno tiene un contador más o menos bueno, uno logra tener unos pagos razonables. ¿Sí me entienden? Igual uno paga proporcional a lo que gana. O sea, los impuestos nunca lo van a matar a uno. Sí, es un billete, pero no te van a matar. Okay. Hay un par de preguntas, tal vez recordando un poquito el tema de las donaciones en las organizaciones culturales. Decías que era el contador y el representante legal que certifican en la donación. Cuando es una fundación sin ánimo de lucro. Entidad sin ánimo de lucro. Y bueno, aquí también sale, la ley 814 cubre todo tipo de proyectos cinematográficos o simplemente largometraje. Cubre todo tipo, es decir, largos, cortos, ficción, animación y documental cinematográficos, es decir, es que no publicidades o con otro tipo de finalidad no los cubre. Entonces, de nuevo, ahí esa es la parte que maneja el Ministerio de Cultura a través de su dirección de cine. Ahorita por las redes les vamos a pasar el link de la página de la Dirección de Cinematografía para que le echen una mirada. ¿Cómo es el manejo del dinero que la SAS se gana por medio de convocatorias si estas no se facturan? ¿Cómo es el manejo del dinero de la SAS que gana por medio? Claro. Ahí yo comento cómo funciona al menos con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, es que se firma un contrato en el cual la SAS o la empresa se compromete con Proimágenes, que es el administrador del fondo, a cumplir una serie de plazos y una serie de requerimientos que son básicamente hacer la película. Entonces, básicamente, se gira el dinero cumpliendo ciertos requisitos, legalizaciones económicas, o entregar material el primer día del videoassist, el primer día de rodaje, etcétera, etcétera. Contra eso, sencillamente se te hace un giro a una cuenta que está destinada exclusivamente para el uso de ese estímulo. Digamos que así es como se maneja. Nosotros no, como es un beneficio, un estímulo, no genera impuestos, por lo tanto te llega la plata entera. Entonces, digamos, con respecto a esa parte de al menos con la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, tengo entendido que es más o menos así, sí, un contrato que estipula los términos de la relación entre la persona que te da el estímulo de esa convocatoria y tus compromisos que tienes que cumplir para que te devuelvan el dinero, especificando si hay retenciones. Eso todo se firma en un contrato que bueno, se te debe explicar, y bueno, todo tiene que estar súper claro
como todo lo legal, mejor dicho, tiene que Sí, estar al día. ante todo claro y ante todo pues preciso para la persona que lo firma. Y seguimos tomando preguntas. ¿Tienen más preguntas? Pues es decir, ¿cómo es el manejo del dinero? Que Ok. depende de la convocatoria. Eso sí ya va a depender de la convocatoria, básicamente. Cuando se liquida una sociedad sin ánimo de lucro, ¿los pueden donarse a una SAS? Sí, pero la SAS tendría que pagar impuestos sobre la donación, entonces es una No bobada. no sale en buen negocio. O sea, cuando una SAS recibe una donación, una SAS, digamos, no cinematográfica, sino de otro tipo, recibe una donación, hay que pagar 33%. Y ganancia ocasional, se sale Declarar casi la mitad. pagar o declarar. Pagar. Ok, Pagar, eso es un chicharrón. Eso es mejor no ponerse uno a donarle a una empresa. ok. Hago una pregunta que no sé si está bien formulada. Si yo hago un documental para la web, ¿puedo aplicar a una donación? Pues depende si la persona que hace el documental es una persona jurídica, que es una entidad sin ánimo de lucro, sí. Si aplicas a ley de cine, es decir, si haces todo el trámite con También. la dirección de cinematografía, también. Entonces, claro que sí. Una cosa que quiero, porque creo que faltan 15 minutos. El tema de las donaciones veo que es supremamente, digamos, relevantes acá, ¿cierto? El crowdfunding. Ajá. El crowdfunding es eso, es donaciones, porque no es más. Porque aquí en Colombia estamos un poquito limitados por ese tema y es por el tema de DMG, y antes en el 82 tuvimos una crisis financiera similar. La captación masiva e ilegal de dineros y el lavado de activos, ¿cierto? Son unos delitos aquí, pues que como todos saben, son muy graves. Y aparte de que son muy graves, se dan mucho. Entonces, la DIAN está muy pendiente de todo el tema de donaciones. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si quieren recibir donaciones para hacer proyectos, ¿cierto? Si ven más viable, por ejemplo, tener una entidad sin ánimo de lucro, porque ven más viable precisamente conseguir donantes y no accionistas, por ejemplo. Monten una asociación, una fundación o una corporación y reciban las donaciones a través de una persona jurídica, ¿cierto? Y ojalá, si van a recibir donaciones, contraten un banco que investigue al donante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa en la música, lo comentaba antes de que comenzáramos, muchos proyectos culturales los utilizan, más que para fomentar cultura, para lavar dinero del narcotráfico. Y el que hace más, el que abarca mucho aprieta poco, dicen mis socios, y a veces, por uno sacar sus sueños adelante, puede tomar un paso que lo puede terminar dejando hasta en la cárcel. Entonces, les pido, pues que ya lo vi una vez, ya vi que pasó una vez, entonces traten de montar su entidad sin ánimo de lucro, su sociedad por acciones simplificada y tal, pero si van a recibir donaciones como entidad sin ánimo de lucro, verifiquen y asegúrense quién les está donando la plata. Lo mismo si van a montar una SAS con accionistas que no conocen, pero que dicen tener mucho billete, miren a ver quién es. ¿Sí? Porque en el sector musical se usa mucho, que cogen un artista de determinado género y montan una SAS, montan todo el proceso de formalización, pero es para lavar billete. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, están preguntando también un poco sobre el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Creo que pues lo hemos dicho, es decir, si es el objetivo tener donaciones, es mucho más viable a través de Sí. Es que solamente la entidad sin ánimo de lucro puede expedir ese certificado de donación, entonces con una SAS no van a recibir donaciones. Las así, en cambio, pues, tiene la posibilidad justamente de entrar a toda esta parte un poco más, pues, de manejo de mercado, mejor dicho, tiene opciones de mercado un poquito más amplias, pero está limitada en el momento de las donaciones. De las donaciones. A diferencia de la de sin ánimo de lucro, que tiene, y también supongo o eso lo había hablado hace unos días, o justamente en la charla con Patricia, el martes, que también hay ciertas facilidades al momento de asociarse, o sea, convenios y sí. de... Los convenios, por ejemplo, con el Estado, ¿cierto? Con una SAS no se pueden hacer, no se puede hacer. En cambio, con las entidades sin ánimo de lucro sí se pueden hacer convenios. Y cuando a ti te giran la plata del convenio no tienes que pagar ni IVA, ni renta, ni nada de eso, porque es un convenio de asociación en donde yo me comprometo a poner unas cosas y el ministerio otras. Y por lo general el ministerio lo que pone o el Estado es billete. Y eso es mucha felicidad.
porque vienen sin impuestos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Y les voy a decir, aquí a calzón quitado, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una SAS y una entidad sin ánimo de lucro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos beneficiarnos de las dos figuras. Ahora, el negocio lo pidió, no es que vayan a salir a montar dos de una vez, una SAS y una ESAL, porque es una responsabilidad en billete. O sea, el contador me cobra 400, 500 mil pesos mensuales. Y si ustedes no tienen un ingreso para que las empresas soporten eso, pues bajarse de $500,000 de pesos mensual, así sea entre 10, es un billete, ¿no? Pero nosotros tenemos las dos. ¿Por qué? Porque lo que les digo, nuestro objeto social es, tenemos muchas cosas que son, digamos, meramente comerciales y otras que no lo son tanto. Okay. ¿El crowdfunding entonces es ilegal en Colombia? No es que sea ilegal, es perfectamente ilegal y se puede hacer. Legal. Sí, claro, es legal, es legal. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado quién me está donando, con quién me está donando. Es perfectamente legal, recibir las donaciones existen desde que existen las leyes en Colombia, ¿cierto? Y además a las entidades sin ánimo de lucro, lo que les digo, podemos expedir certificados, es perfectamente legal. Lo que pasa es que hay que saber cuidarse. Bueno, también depende del monto, o sea, la DIAN y la unidad de antilavados de activos de la Fiscalía y todo, si a uno le dan $1.000.000, pues no pasa nada, pero si son 10, 15 millones de pesos, 20, 100, ya van a decir, bueno, esta plata de dónde salió, este man quién es, ¿sí me entienden? Entonces es tener cuidado, realmente tener cuidado con quién están haciendo negocios. Aquí dice, una misma persona puede tener dos razones sociales, SAS y fundación. Una misma persona, a ver. Una misma persona natural, supongo, es decir, yo puedo tener una, estar involucrado, porque ahí son acciones, claro, ¿no? O sea, puede estar en una sociedad, bueno, en una SAS y en una fundación sí, también. Claro. Ok, ¿y puede ser representante legal de las dos? Claro que ¿también? Sí. Ok. Upa. Aquí estoy yo. Vean. ¿La SAS puede ser dueña de una empresa sin ánimo de lucro? No, pero al revés sí. ¿Cómo así? O sea, una SAS no puede tener una entidad sin ánimo de lucro porque precisamente el objetivo de la SAS es hacer billete con ánimo de lucro. Pero una entidad sin ánimo de lucro sí puede ser dueña de una sociedad por acciones simplificada. Por ejemplo, la Fundación Universidad Externada de Colombia es dueña del 80% de las acciones del Banco de Vivienda. Okay. Porque yo puedo montar, porque uno de mis objetos social para promover el picnic dominguero de la Sabana de Bogotá, yo necesito fondos y puedo montar una empresa que me genere los fondos. Y todas las utilidades de esa empresa me vienen para mí, para yo comprar Renault 4 y fresas con crema. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estimar o garantizar los honorarios de los socios además de prestaciones sociales en la figura de la SAS? Pues estimar y garantizar. Con el negocio. Sí, haciendo billete. Sí, pues para garantizar un ingreso tienes que trabajar y generarlo. Sí, sí. No sé qué más decirte ahí. Bueno, tenemos un último espacio para contestar más preguntas si tienen. Yo tenía una nomás. Si alguien quiere un poco leer más, ¿cuáles un poco las leyes o dónde se puede acercar? Bueno. Pues yo creo que ustedes ofrecen los talleres, pero pues si hay otras fuentes o... Sí, en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá hay guías muy completas. Lo que les digo, el tema de derecho de autor lo pueden explorar en el tema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y pueden entrar a nuestro portal también, culturalderecho.org, que se trata de esto, formalización, derechos de autor. Ahorita va a salir la parte ya de emprendimiento, estoy terminando de escribirla, ¿cierto? Con todo esto y más. De todas maneras, los invito a que nos agreguen a Facebook y les respondo yo manejo el Facebook de la empresa, a Radiolem Ya Suena o radiolem.com, ¿cierto? Nos ponen el like o me agregan como amigo, me escriben, yo estoy ahí casi que las 24 horas del día pendiente de la gente y de lo que necesiten, con muchísimo gusto estamos para servirles. Okay. Gerson, digamos páginas como Kickstarter o Indigo, que son donaciones de varias personas, algunas internacionales, ¿cómo? Mira, la verdad, yo no he trabajado conozco una sola experiencia de crowdfunding
exitosa que yo conozca de primera mano, colombiana, y es una música, y no he hablado con ella todavía porque no hemos tenido tiempo de sentarnos. No podría decirte cómo funciona, podría decirte que la plata se trae como una donación a través de un giro internacional, ¿cierto? Ahora, no creo que en Estados Unidos le valgan, por ejemplo, al tipo el certificado de descuento que emitas tú, ¿sí? Pero en principio creería yo que si lo declaras como una donación, declarar quiere decir que cuando a mí me entra una plata al exterior que supera un monto, yo tengo que llenar unos formularios y llevarlos al Banco de Colombia, al Banco de la República. Si yo lo declaro como una donación, no hay problema. Pero te lo digo, en principio, porque no conozco proyectos que se hayan financiado realmente con sumas importantes de dinero a través de esas páginas. Porque por lo general les hacen giros de 5.000 o de 5 millones, 6 millones de pesos de una cuenta a otra y lo manejan al menudeo. Entonces no... nada, vamos a repetir. si quieres entremos ponlo. al chat por aquí y, Sí. y mandemos el Perfecto. a ver. Aquí. No, entonces espérame, Ok, cierro listo. mi Facebook por personal y Ok, listo. A ver, Mi un socio segundo, ya vamos está- a mandar el dato. Yo mientras tanto, pues, les quiero dar las gracias a ustedes sí, la bestia. Discúlpame, que entonces cambiamos el dale, puesto y yo. que nos estuvieron siguiendo hoy. De nuevo, pues para que comiencen a pararle bolas al tema de la formalización. Como ven, tiene que tener una razón, tiene que tener una justificación para entrar en este sistema. Y de nuevo, cada uno tiene su propio proyecto, tiene su propia película. La invitación es a que hagan todos los análisis pertinentes, a que busquen sus porqués, a que busquen sus productos poderosos y comiencen a andar ese camino hacia la formalización. ¿Cómo te pongo la página completa? Sí, copiemos el link. ¿Yo puedo mostrar el computador? Sí. Sí, listo. Eso. Ok, ¿Díselo? esto está sonando. Bueno, no, pues nada. Estamos viendo en este momento la página de Facebook, Radiolem.com. radiolem.com. Y en Twitter estamos @Radiolem, así, tin. Radiolem.com, y el perfil también para que lo vean de persona normal, donde hablamos y todo, es Radiolem Ya Suena. Okay. Ahí están. Okay. Entonces me pueden agregar, aquí ya tengo 18 solicitudes, entonces aquí ya los voy a empezar a agregar de una vez a todos. Mira. Y si les quedaron dudas, lo que sea, me pueden mandar inbox y yo les voy respondiendo. Preguntaba si tenía precio en los talleres. No, los talleres que damos los fines de semana, pues es que estamos cambiando de oficina, entonces ahorita no estoy dando talleres en la oficina, pero podemos reunirnos o me pueden escribir y miramos a ver Si cómo hay un cuadramos grupo de personas que quieran un poco como profundizar, sería interesante. Ok, no, Andrés, muchas gracias. No, Yo quisiera que también todos le diéramos las gracias a través del chat a Andrés, porque en realidad es un monstruo que uno a veces cree que es difícil de entender, pero pues Ahí se qué bueno contar con gente como Andrés que nos explican estas cosas. De nuevo, mil gracias. Nos vemos a las 3 de la tarde, que vamos a estar con Rodrigo Guerrero en la segunda parte de su presentación. Ya se vio toda la parte de que era un pitch. Ahora, ¿qué es lo que acompaña una presentación de proyecto que en términos de lo cinematográfico? Mañana a esta misma hora vamos a estar haciendo un ejercicio de pitch justamente con la defensa del dragón de Galaxia 311. Va a haber una presentación, un análisis, un estudio de caso, mejor dicho, para que vean lo que es presentar un pitch. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener nuestra mesa con empresarios del sector. Entonces, nada, sigan muy conectados y pendientes de Proimágenes Colombia y de nuevo mil gracias y pues estamos para servirles. Bueno, gracias a todos por pues habernos parado bolas acá en la charla y gracias a ustedes por la invitación y aquí a todo el equipo técnico que nos ayudó y pues nada, espero que entonces sus consultas, que visiten nuestra página radiolem.com y ojalá pues nada, pues vamos a empezar a trabajar. Gracias.